empieza mejor a hablar Estamos tú, ya en ¿vale? directo, de hecho, a ver, espérate. Pues muy buenas, queridos amigos de Gol de Plata. Iba a decir queridos amigos de la remontada, con esto de que soy presentado de la remontada, pero bueno, que bueno, muy buenas, queridos amigos de Gol de Plata. Eibar Cartagena, primer partido de la jornada 11, 12, y yo ya, 12, vosotros no 12. lo sé, pero yo me perdí. Ya, no. Yo ya prácticamente me he perdido con esto de jornadas intersemanales. El fin de semana pasado estábamos en la 10. Se han empeñado en que jueguen los equipos entre semana. Pues bueno, pues la 11. A algunos les viene bien, a otros no les viene tan bien. Pero bueno, en el caso que fin de semana llegamos ya a la jornada 12 y la abrimos. Bueno, lo primero de todo, me presento para quien no me conozca, que ya empiezo a dudarlo, porque ya tenemos unos cuantos. Yo creo que Guillermo Fernández ya nos había saludado por aquí, si no he podido ver mal. Pero bueno, yo soy Paco Vallejo, tengo a mi compañero Sergio Reza. Antes de enrollarme más, yo le presento. Muy buenas, Sergio. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Y buen partido, ¿eh? Para abrir esta jornada número 12 entre dos equipos enrachados. Y tiene pinta de que hoy te va a dejar la garganta, Paco, porque huele a noche de goles, ¿eh? Eibar y Cartagena es sinónimo de ocasiones y de goles encajados, vaya. Eso es que es sinónimo de que. Mira, estoy revoltoso hoy, Sergio. ¿Es sinónimo de que no saben defender ni Eibar ni Cartagena o es que tiene No, muy buen ataque los dos no, equipos? hombre, tienen dos pedazos delanteros, aunque uno de ellos no parte de titular, como es Stoico por parte del conjunto local, y el Cartagena tiene a Rubén Castro. La verdad que son dos pedazos delanteros, y ni que decir tiene, ¿no? Que muchos equipos como el Málaga, Zaragoza, no tenemos ni delantero, no hay ni delantero, y estos equipos les sobran, o sea que de luego el gol se paga caro en la Liga Marván y estos dos equipos lo tienen y además les sobra, vaya. Vale, ya me ha resuelto la duda. No es que no defienda, sino que es que ataca muy bien. Pues sí, desde luego. No tenemos a Stoico, pero bueno, está Blanco Lesu, que está Corpas, está Jaime Muñoz, está Franchu. Pero bueno, eso tiempo al tiempo y aparte lo de Rubén Castro, etcétera. ¿Cómo llegan los dos equipos? Espera a ver si nos pilla el toro o no nos pilla el toro para lo de las alineaciones, pero vamos, No, vamos bien dime de cómo tiempo, llegan vamos los bien. dos equipos. Pues Vamos, creo, mira, creo que vamos bien. Bien. pues te lo digo Paco, el conjunto local, el Eibar viene de una victoria muy trabajada en el Heliodoro ante el Tenerife, donde no dominó, pero aprovechó muy bien sus ocasiones y se llevó los 3 puntos. Y bueno, lleva ya unos 7 8 partidos invictos, ¿eh? La última vez que perdió fue ante la Ponferradina y estamos hablando de tiempo veraniego, el 22 de agosto, imagínate. Y por otra Ujú. parte, el conjunto visitante, el Cartagena, está totalmente enrachado, de las mejores rachas que ha tenido en la historia de la segunda división por parte de Cartagena. Y es que viene de meterle 5 golazos al Ibiza, viene de ganarle en el último minuto a la Morevieta y de ganarle al último minuto al Sporting. La verdad que el Cartagena, el descuento lo aprovecha bien porque lleva ya 2 partidos seguidos ganándolo en el alambre, ¿no? Pero bueno, le ha dado punto para que se ubiquen ahora mismo en el playoff e incluso si ganaran hoy, le diera por ganar el conjunto de Luis Carrión, se pondrían empatados con ascenso directo con el Eibar, que es el que lo marca. Así que partido brutal, vaya. Pues sí, lo que dices tú, que esté atento el Eibar y que esté atento pues todos nuestros compañeros de nuestros seguidores en YouTube, que los últimos minutos pues parece ser que para el Cartagena le funcionan. Pues eso es señal de que Luis Carrión tiene muy bien aleccionados a sus chicos, los prepara muy bien y que físicamente andan como toros y le están pillando la onda un poco, por así decirlo, a la categoría en este segundo año consecutivo después de mantenerse en la anterior temporada. Pues bueno, ya saltan los jugadores al terreno de juego. Veo que salta el Eibar con camisetas de apoyo para Franchu, que yo Sí. lo tenía apuntado en el 11 titular. Pues lo voy a buscar, Paco, pero es verdad que no habrá pasado algo, ¿no? O igual Bueno, de tengo hecho, el. Bueno, ahora Paco, cuando. ayer se dijo que Franchu se perderá lo que resta de temporada en el Eibar, que se ha roto el ligamento Ajá. cruzado de la rodilla izquierda. Así que se pierde toda la temporada Franchu, ¿eh? Pues entonces tengo un dato mal apuntado, pero lo tenía ya la banda izquierda, pues veremos ahora cuando lo. Por cierto, nos O si no, dice mira, Sotovilca que vamos Eibar. Ahí la gente apoyando a Ipurúa en los comentarios en busca de esa buena racha.
Vale, ya tengo el dato corregido. Pues donde había mirado yo me habían colocado mal la alineación. Ya, es Quique González en que entra en lugar de Franchu. Vale, perfecto. Bueno, pues yo digo la alineación del Eibar, como sabemos hacer habitualmente. Yo digo la del equipo local y te dejo a ti el honor de decir la del equipo visitante, ¿vale, Sí, compañero Sergio? perfecto. Vale, pues el Eibar que forma con Joel en portería, con Álvaro Tejero lateral derecho, con Venancio y Esteban Burgos, pareja de centrales, con Toño García lateral izquierdo, con Edu Espósito y Sergio Álvarez ahí en la zona de mediocentros creativos, un poco más adelante Corpas por la banda derecha, y aquí ya me genera un poco más de duda por lo de Quique González, pero bueno, ya había colocado a Javi Muñoz un poco con media punta y Quique González más tirado a banda izquierda, y arriba, pues Blanco Leixuk, salvo que juegue Corpas por una banda y Javi Muñoz por la otra y formen Blanco Leixuk y Quique los dos como delanteros. Ya veremos a ver qué nos sorprende Garitano. Pues sí, y por parte del conjunto visitante va a salir con Marc Martín en portería, defensa entre con Luna, Gastón Silva y Pablo Vázquez, en la sala de máquinas Pablo de Blasi y Jan Bodiger, de interior creativo Alex Gallard, bandas para del más derecha Berto Gallardo a la izquierda y arriba doble punta para Dauder y Rubén Castro. Por cierto, un Antonio Luna y Pablo de Blasi que se reencuentran con el Eibar, son dos jugadores. Cierto, de Black llegó al Cartagena la temporada anterior, procedente del Eibar, y bueno, Antonio Luna pues también ha pasado por el equipo armero. Ya está dispuesto todo. Ya está, bueno, ya Rubén Ábalos Barrera, por cierto, es el colegiado del encuentro, que a veces se nos olvida, con Pérez Payas en el bar, y ya da el ok para que el balón se ponga en movimiento. Ya lo desplaza Esteban Burgos para que lo intente pelear ahí Blanco Leixuk por la primera intención. Bueno, balón para Kiko González, Por banda cierto, Paco, nos izquierda, dice Guillermo tratando de que qué poner tal el estamos. centro. Ah, dile a Guillermo que estamos, bueno, dile, se lo digo yo directamente, estamos estupendamente. Aquí yo no he podido narrar partidos entre semana porque por cuestiones laborales, pero volvemos con más fuerza ahora este fin de semana. Sí, entre semana hemos hecho lo que hemos podido porque cada uno tiene sus ocupaciones. Pero bueno, ahora que el fin de semana uno tiene más hueco, pues ya, ¿verdad? A tope. Que por cierto te quería decir, en el anterior ataque de Eibar da la impresión de que Quique González va a entrar por esa banda izquierda, el dorsal número 7. Sí, a priori parece que la de partida inicial esa banda. Y nos dice también Sotovila que quién creen que gane. Pues yo personalmente, bueno, tenemos un vídeo subido que hemos hecho hoy de los pronósticos de la jornada. Y yo ahí pongo que gana el Eibar. Sinceramente yo creo que los 3 puntos y no se escapan de casa. Pero aquí puede pasar de todo. Lo lógico sería que sí. Yo sí tengo que dar mi pronóstico, aunque, como decimos habitualmente aquí en Gol de Plata, cuando nos ponemos a narrar un partido no tenemos colores, realmente no llevamos la camiseta de ninguno de los dos equipos. Yo diría que yo pondría un 1 en la quiniela, pero ojito al Cartagena, que quizá mejor en el Cartago Nova, pero fuera de casa también yo creo que puede dar más de una sorpresa. Vamos a ver, movía la pelota Toño García tratando de pasar en profundidad, pero nada, finalmente balón para que llegue a las inmediaciones de Marc Martínez. Marc Martínez, vamos a ver, esa defensa que parece que se están afianzando ahí Pablo Vázquez y Gastón Silva, y parece que le está dando resultado. El balón que trataba de llegar a las inmediaciones para Modauda, pero robaba la pelota de Eibar, balón para Corpas ahí en esa banda derecha, un poquito más al centro. Ojo que ahí la presión, la tímida presión tanto de Gallar como de Rubén Castro. Gallar lo vemos ahora mismo un poco más en la media punta, no veo a Callerga por la derecha. Es un 4-2-3-1 diríamos, ¿no, Sergio? Lo del Cartagena también. Bueno, a ver, ahora mismo quizá el sistema esté de partida así, pero seguramente cambie, ¿eh? Porque no creo que el Cartagena esté todo el rato presionando ni purua. Y espérate porque ha sacado un córner bastante tonto, ¿no? El Cartagena en contra. Sí, yo creo que se complica un poco la vida de Julián Delmas, pero de estas jugadas un poco absurdas o infantiles, o de que en vez de córner la podría haber mandado larga hacia arriba, de estas jugadas así que parece que no llevan a ningún peligro, luego puede generar peligro el Eibar. Vamos a ver, que es el dorsal número 14, creo que era Javi Muñoz el que va a poner el balón en movimiento. Bueno, vamos a ver, Marc Martínez poniendo orden.
balón centrado hacia el Cartagena, el balón muy pasado al segundo palo, finalmente consigue rechazar. Había un jugador que, bueno, levantaba la mano, protestaba a algún atacante de Eibar, pero yo creo que Por no ha habido cierto, nada. Paco. Yo creo que ha habido... Dime. Sí, que nos dice Jobiliet, Aupa Eibar. Pues mucha gente armera aquí presente en el directo. Bueno, pues AUPA Eibar, evidentemente, como ya he dicho antes, no nos sumamos a ese AUPA, aunque hemos dado nuestro pronóstico porque creemos que podría ser favorito el Eibar, pero ya veremos a ver el desarrollo del juego donde lleva a los dos equipos. Desplazamiento largo ahora mismo de Joel hacia esa banda derecha, pero finalmente es repelido por parte de la defensa del Cartagena. Vamos a ver si se hacen fuerte ahí tanto. Yo creo que va a ser un duelo interesante ahí en el centrocampo. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos, a ver si me deja Toño García, nada, balón centrado para Marc Martínez. Iba a decir, me parece un duelo muy interesante ahí, Edu Espósito, Sergio Álvarez y de Blasis Bodiger, quien consiga hacerse un poco con esa parcela de terreno de juego, yo creo que tendrá mucho ganado para ese equipo, no sé si te parece. Sí, porque me parece que empezó jugando Richard Boateng, pero poco a poco ha ido ganando ahí Pablo de Blasi y Jan Bodiger la partida. También de Blasi, que no empezó la temporada. Y bueno, también tiene ahí cositas, ¿eh? El Cartagena como Pablo Clavería, ¿no? La verdad que tiene buen banquillo, pero sobre todo yo me quedo, mi hombre favorito es Modauda, el belga, que la verdad que a mí, vaya, me encanta ese jugador. Sí, nos ha sorprendido mucho el jugador cedido del Anderlecht, básicamente porque no lo conocíamos realmente. O sea, los jugadores del ojo, espérate, Blanco Lechu disparando a portería, primera intentona del conjunto armero, pero parada sin ningún tipo de problema por Marc Martínez, el balón que iba hacia su palo derecho. Por cierto, Quería Paco, decir que... Dime. nos dice Guillermo, ¿vosotros creéis que el Oviedo descenderá? Es que unos amigos del Sporting dicen que sí, pues Guillermo, no le hagan ni caso, porque el Oviedo tiene un equipazo y va a estar en la zona noble mínimo todo el año. Yo creo que el suelo de ese equipo es la zona noble y el techo el playoff. Hombre, si te lo dice un amigo del Sporting, pues ya sabemos las rivalidades que hay, pero no veo... Ojo a la llegada ahí, ojo al balón centrado y es gol. Vaya auténtico de golazo. Javi Muñoz. Nos sorprendió la llegada del 14 de Eibar entre Muñoz y Espósito. Ya veíamos que se podía generar algo. Se cabrea Marc Martínez, pero ese balón llega. A mí es que me ha sorprendido porque llegaba muy fácil a Javi Muñoz, no le ha entrado nadie. Consigue incluso disparar a la portería, evidentemente fuera de la llegada de Marc Martínez, porque el balón va por la mismísima escuadra al lado contrario de donde estaba el portero. Llega hasta ahí. Se va Javi Muñoz, no le entra nadie, se va hacia el centro y luego es que el gol ha sido, yo creo, más fallo de la defensa del... Bueno, la conduce Edu Espósito, llega el balón central, llega el balón un poco más al centro para Javi Muñoz y... A ver, a mí es que me ha sorprendido completamente. Cuéntaselo un poco a nuestros amigos que lo estén viendo, Sergio. No, la verdad que el gol ha sido un poco rocambolesco, ¿eh? Porque, bueno, en principio es una internada por ahí de un jugador del Eibar. La defensa del Cartagena está muy sensible. Edu Espósito es el que se interna, pone un balón ahí para Javi Muñoz y bueno, hay un descontrol en la marca ahí de Pablo Vázquez que lo deja solo, despiste de la defensa del Cartagena y no sabe muy bien quién es la marca de Javi Muñoz y lo dejan solo. Entonces, simplemente el balón filtrado de Edu Espósito para Javi Muñoz, que tiene que empujarla y en este caso, bueno, la puso sobre la escuadra, pero fallo más de defensa del Cartagena que otra cosa, porque Pablo Vázquez para mí ahí se entretuvo con la marca, Sí, quizás se confió, pero ojo que vuelva de nuevo a la carga de Eibar. Atención que Edu Espósito entrando por esta banda izquierda, Edu Espósito poniendo el balón centrado, ojo al remate de nuevo, ojo al palo, Blanco Lechuk a punto de llegar el segundo de Eibar. La verdad que, bueno, primero era Edu Espósito por la banda izquierda, el balón que le llega de nuevo a Javi Muñoz, la parada de Marc Martínez, el balón llega rechazado. Que por cierto es muy bueno ese primer toque de Quique González hacia Edu Espósito, hacia la banda izquierda. Finalmente el balón que le llega a Blanco Lesu, que no sé cómo ha fallado el tiburón eso, porque Marc Martínez estaba batido completamente. Ha perdonado el segundo en el marcador y estamos en el minuto 8, Paco. Decíamos que era un partido de goles y lo va a ser. Yo te lo he dicho antes, cuando te lo digo yo es por algo, pero bueno, va a haber córner.
Va a haber córner favorable a la Sociedad Deportiva Eibar por el flanco izquierdo de su ataque. Marcaba jugada con el brazo derecho levantado. Finalmente lo saca en corto. Vamos a ver qué trata de Ojo, cuidado que piden ponerlo. penalti, Balón pasado hacia el segundo palo. Pedían penalti. Sí, levantaba el hombro. Pero nada, yo creo que el árbitro está marcando. Creo que debía ser en la acción sobre Esteban Burgos, pero el árbitro está marcando saque de esquina. Javi Muñoz, que tiene que cruzarse todo el campo de Ipurúa. Pero bueno, un poco baño de masas después de baño de multitudes se va a dar ahí, porque ha sido el autor del gol anterior. Pues saque de esquina desde la parte derecha del ataque de Eibar, balón colgado que lo remate Blanco Lechu, gol, 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 gol. De Blanco Lechu para el Eibar, minuto 9 de partido, Eibar 2, Cartagena 0. Pero qué locura esta, Paco, qué locura esta. ¿Cómo analizamos este principio de partido, Sergio? Balón que saca Javi Muñoz al primer palo y ahí está más listo que todos los defensas, lógicamente, que para eso están los delanteros, Blanco Lechu, tocando el balón, y lo que falló antes, que era más sencillo, ahora no era tan fácil, desde luego. Es muy complicado. Creo que toca en algún jugador del Cartagena. Sí, pero tocó en Del Mas el balón, porque remató Blanco Lechu, pero ese toque creo que de Del Mas descoloca un poco a Marc Martínez, no sabe muy bien, le cambia la trayectoria del balón, y fíjate tú, porque yo creo que el balón lo paraba Marc Martínez, pero lo desvió con el muslo, y yo lo diría, yo lo catalogaba, uy, perdón, como gol en propia. Y por cierto nos dice Alejandro de quién fue el gol. El primero de Javi Muñoz y el segundo de Blanco Lechu. Y Guillermo, madre. Sí. Yo digo padre, madre y abuela. Porque yo, Paco, te dije que no era un partido de goles, pero tampoco me imaginaba que iba a tener que gritar dos en minuto 10 ya. Sí, veremos a ver si realmente en el acta lo que refleja el... Porque es que yo creo que Blanco Lechu no es ni siquiera un remate a portería. Yo creo que es lo mismo que veces que viene el balón a la cabeza y la pena hacia atrás o la pasa o trata de que llegue un compañero. Yo creo que lo del exjugador del Oviedo, yo no veo que sea un remate incluso. No sé qué te parece. Sí, bueno, yo creo que fue más un centro al primer palo, buscando a alguien. Pero claro, el primer palo estaba ahí Del Mas, pero claro, Del Mas fue el mejor aliado de Blanco Lechu, porque hizo lo que tenía en su cabeza pensado hacer, que era que un jugador del Eibar hiciera eso. Solo que lo hizo uno del Cartagena en su propia portería. Pero madre mía, cómo se pone esto. Y nada, pues el Cartagena no es la primera vez que levanta este tipo de partidos, ¿eh? El Cartagena es un equipo aguerrido que no me extrañaría que empatara o incluso remontara. Lo digo para que los oyentes del Cartagena no se desanimen. Pero queda muchísimo partido y esto acaba de empezar. Sí, queda mucho partido, esto acaba de empezar, pero dos zarpazos de Eibar. Uno, realmente, el primero sí que decimos que es un poco fallo defensivo. El segundo, golpeando en Del Mas, pues lógicamente es mala suerte. Del Mas hace de compañero involuntario de Blanco Lechu. Pero bueno, veremos a ver qué es lo que sucede a lo largo de todo lo que queda de primera parte y todo lo que queda de segunda. Ahora mismo esto refleja un 2-0 claro para el Eibar, pero esto es muy largo. Ahora mismo es falta. Por cierto, nos dice falta Lete... favorable. Bueno, espérate, Paco, perdona, la falta, perdona. Falta que va a sacar a Les Galler, falta colgada hacia el área de la Sociedad Deportiva de Eibar, pero salta perfectamente. Ahí, bueno, estaba Dauda de por medio, pero se llevó la pelota sin ningún tipo de problema Joel. Y sacará Joel, que parece que le ha ganado el puesto a Cantero últimamente. Sí, además parece que no debió de terminar. Hizo un partidazo contra el Tenerife el otro día, que salvó la primera parte unas cuantas. Y por cierto, lo dice Lete, que si marca el Cartagena se lleva 122 eurazos. Pues Lete ahora mismo es más murciano que otra cosa, Paco? Hombre, tiempo tiene, ya sabemos que estamos en el minuto 12, podría darse ese gol del Cartagena, lo que decimos, o podría darse que fuera el gol del honor, o que fuera el gol del empate, o que nunca se sabe. Esto del fútbol ya sabemos que va dando bandazos según es cuestión de rachas. Y por cierto, ahora que tenemos 15 personitas, Paco, le animamos a que se suscriban, nos dejen un like en muestra de apoyo, porque ya sabemos que aquí damos contenido prácticamente diario de la Liga en Marbank. Y desde luego lo mismo encontráis lugares mejores, pero con esta pasión y el trabajo que ponemos aquí no habrá ninguno, 100%.
Desde luego, que se suscriban porque así en cada momento que vayamos a colgar un vídeo les llega la notificación, pueden apoyarnos evidentemente y pueden, lo que tú dices, darnos un like o ponernos un comentario ahora mismo que, salvo que, bueno, nunca ha sucedido. Todos nuestros usuarios tienen mucho respeto hacia cualquier equipo de la categoría, entonces lo leemos todos. O Sí. sea, que el Tenemos buen testigo es público, Guillermo Paco? Tenemos un Fernández, público sano. sí, la verdad que sí. O Y por sea, cierto, tenemos nos mucha dice suerte Lete con que ello. solo falta el Cartagena. Lete ahora mismo está mirando vuelo a Ibiza, porque tiene todo el partido para que marque el Cartagena. Bueno, pues que piense en Rubén Castro, que piense en Dauda, que piense en Gallar, que capacidad tiene de reacción este equipo. Hablando de Gallar, ahí lleva Gallar la pelota moviéndola un poquito más hacia atrás para la llegada de Gastón Silva, que se suma al ataque, mueve el balón hacia la banda derecha, donde trataba de llegar y lo consigue finalmente Julián Delmas. Julián Delmas para Pablo de Blasis para Bodeguer, que no, ahora mismo bloque medio, bueno, esto de los bloques medios bajos a mí a veces me descoloca, pero no es que está presionando el Eibar, pero más o menos a partir de que cruza el Cartagena al centro de campo, para que se entiendan nuestros oyentes, bueno, nuestros amigos de YouTube. Hombre, ahora mismo a Leibar tampoco. El que tiene que hacer el trabajo sucio era el Cartagena, que tiene que remontar nada más y nada menos que 2 goles, ¿no? El Eibar yo creo que se va a dosificar. Ya ha hecho el trabajo que tenía que hacer en 8 minutos, brillante. Y ahora le da un poco más de balón al Cartagena, porque bueno, ahora le cede más el protagonismo que otra cosa. Quiere ver qué hace el Cartagena con el balón y esperarle un poco. Y yo creo que el Eibar, a ver, no se va a encerrar, sería uno de los mayores errores que hace. No es la primera vez que lo hace, porque ya lo vimos en el Real Arena, donde casi le levanta un 1-3 el conjunto de Xabi Alonso. Pero bueno, si se encierra sería un error. Yo seguiría apretando y espérate que va el Cartagena. Espérate que viene el Cartagena, el centro de Modauda hacia el segundo palo. Alex Gallar consigue sacar finalmente la defensa del conjunto local de la Sociedad Deportiva Eibar. Vamos a ver que la primera llegada, por decirlo así, un poco, o primera aproximación con peligro por parte del conjunto de Luis Carrión. Vamos a ver que recupera Y la Paco pelota nos de nuevo dice ahí Estipa que su porra es 3-1. Pues no va tan desencaminada, ¿eh? Has dicho Estipa. Hay que decirle si ha hecho la porra en el minuto 0 o la está Claro, haciendo claro. ahora y va a caballo ganador. Pero bueno, no, bien. Lógicamente no va a poner una porra que no se pueda dar ya. Pero podría ser ese 3-1, por supuesto. Minuto 15 de partido. Recordemos, me queda la duda si el gol se lo apuntamos el segundo a Blanco Lechu o es en propia puerta del match. Yo, bueno, voy a dar por hecho que se lo apuntamos al Tiburón, a Blanco Lechuk. Pues entonces, 2 para el Eibar por parte de Javi Muñoz y de Blanco Lechuk y 0 de momento para el Cartagena. Cartagena que ahora mismo está replegado en su campo después del anterior ataque. Vamos a ver a Álvaro Tejero combinando con Corpas que le llega la pelota para Javi Muñoz de nuevo. Javi Muñoz entrando hacia el segundo palo. No se ha terminado de entender ahí. Creo que era Quique González el que entraba por la banda izquierda, pero el envío excesivamente largo. Veía una imagen repetida anteriormente. Llega muy bien Gallar a ese centro de Dauda, que la ponía hacia atrás, pero finalmente acabó saliendo bien por parte de la defensa de Eibar. Yo creo que quizá lo mejor del Cartagena en estos primeros minutos de partido, Sergio. Sí, ha necesitado poco para llegar ahí, con una jugada bien hilada. Pero bueno, el Eibar es que es un rodillo. Ya hemos visto ahora en otra jugada que por poco de nuevo mete. Y por cierto, nos dice Lete, nuestro amigo Lete, que le sirve la porra de Estipa. Claro, Lete le sirve un 8-1, un 4-1 o un 7-7. Mientras haya un gol visitante, a él le sirve. Pues nada, Stipa y Lete se van a hacer amigos esta noche, por lo que veo, me parece estupendo. Cuando sigue atacando la Sociedad Deportiva Eibar, ahora mismo balón en el centro campo, movido hacia la banda izquierda para la llegada de Toño García que se las ve ahí con Callarga, no tiene prisa, lógicamente, balón retrasado, finalmente acaba en los pies del portero, los pierde Joel para Esteban Burgos, bueno, para Federico Venancio, perdón. Es que de momento poco hemos nombrado a la defensa del Eibar. Hay que ponerla un poco a prueba, lo que decíamos al principio del partido. Los dos equipos tienen mucho ataque, pero hay que probar esas defensas y a la del Eibar, de momento no hemos visto si Joel es buen portero, va a repetir lo de Tenerife o no. ¿Qué te parece?
Sí, poca o ninguna intervención ha tenido de momento y eso es sinónimo del problema que está teniendo el Cartagena en los últimos tres cuartos de campo. Vemos que recupera muy rápido el Eibar y sale muy rápido jugando. Fíjate tú como en tres cuatro pases como ahora mismo, el Eibar se planta ya en campo rival. Es un equipo muy vertical, muy físico y el Cartagena le está costando mantener el ritmo del conjunto local, ¿eh? Sí, en cuanto se pone un poco de movimiento, se ponen las pilas de medio campo de delante el Eibar, la verdad Sí, que como está que da la generando sensación de que peligro. si el Eibar quiere, mete otros. Es como que da la sensación esa de que se aprieta. Sí, hay veces que hay equipos que, por ejemplo, ojo, ahí está el balón para Edu Expósito. Edu Expósito dentro del área trata de poner el balón hacia atrás, finalmente rechazado y rechazado acaba cediendo Antonio Luna córner. Es lo que iba a decir. Hay equipos que muchas veces, no porque tengan más oportunidades o no, que en este caso el Eibar sí que las ha tenido, pero que cuando llevan la pelota en ataque parece que va a pasar algo y es lo que le está pasando al Eibar en estos momentos. O sea que cuando se acerca la inmediaciones de Marc Martínez dices, pues igual hay alguna jugada de peligro, como así lo ha sido hasta ahora. Y bueno, ahora mismo aproximándonos al minuto 20 de partido, es el cuarto saque de esquina ya para la Sociedad Deportiva Eibar. En esta ocasión se efectuará por la banda derecha, creo que es Javi Muñoz de nuevo. Vamos a ver el que pone en movimiento el balón en corto, combinando, ahora mismo le llega la pelota a Corpas. Corpas de nuevo para Álvaro Tejero para Edu Expósito, trata de filtrarla de nuevo para Corpas. Ahí estaba Julián Delmas, que está cambiando de banda, no sé qué hace Julián Delmas ahí en la banda izquierda. Luego, eso, ahí se refleja un poco que no termina de estar bien colocado el Cartagena en defensa. Merced ahí los dos. Ojo el balón, Toño García poniéndolo en el centro. De nuevo el balón que le lleva a Esteban Burgos que trata de rematar. Pues si ya se suma Esteban Burgos a rematar a portería, esto quiere decir que le va por todas, Sergio. Pues sí, apaga y vámonos. Y aprovechamos ahora que el juego está parado para leer algunos comentarios que dice Guillermo que cuál es el próximo partido del Oviedo. Pues tu Oviedo, partido exigente que tiene en el Toralín. Y Soto nos dice vamos Cartagena y vamos Eibar. Bueno, los dos, ¿eh? Soto es un amante del fútbol. Ánimo a los dos. Soto no ha querido quedar mal con nadie. Sí, sí. Hace bien, oye. Más Le gente gusta el como fútbol, le Soto va en a el Marwan. fútbol. Di que sí. Que no hay que enfadarse con nadie. Si gana uno estará contento y si gana el otro también. Bueno, pues finalmente, mira, estaba mirando las estadísticas, parece ser que por lo menos la realización nos da el gol para Blanco Lesu. No han considerado que sea en propia puerta de Julián del Mar. Sí, eso Mira, parece. me parece bien. Sí, Sí, hombre, la mira, jugada se uno la ha que hecho el esté ya... solito, ¿eh? O sea que... Sí, yo creo que es un desvío, pero no es un desvío tan exagerado como para darle gol en propia Y puerta. por cierto, Pues un Paco, golito que la nos apunta. están ahora mal Ajá. acostumbrando, porque ahora el ritmo es del partido el que debería ser. Espérate que ataque el Cartagena. Ataca el Cartagena, balón para Berto Callerga hacia la banda derecha. Ojo, Berto Callerga, disparo, pero nada, sin ningún tipo de peligro. Pedía un poco perdón Berto Callerga, creo que tenía a Julián del Mas un poco más hacia la derecha, pero se quiso arriesgar o confió en sí mismo. La confianza quizá un poco excesiva porque el disparo no le ha salido realmente bien centrado. Lo tendrá que seguir intentando Callerga. ¿Por qué decías que nos tienen mal acostumbrados, Sergio? No, porque claro, hemos tenido 10 minutos con dos goles, que ahora el partido tiene el guión que se pondría que tendría que tener, ¿no? Y nos estamos mal acostumbrando a decir, el partido está aburrido, 2-0, minuto 20. Vaya. ¿Qué quieres? ¿Que termine 8-5? Y mañana Va, no tenga garganta yo por la va mañana a o como parecer esto. esto el primer cuarto de los Boston Celtics y New York Knicks, ¿eh? Como siga esto, sí, vaya. Claro. Pero bueno, balón hacia la banda izquierda, trataba de salirlo controlado, pero bueno, al final despeje sin ton ni son de centro de campo del conjunto de Luis Carrión. Ojo que le llega la pelota a Quique González de nuevo para Edu Expósito para Muy bien ahí como interior y sobre todo se está asociando muy bien ahí, con Sergio Álvarez, Quique González, Corpa, como que están haciendo ahí un buen triángulo a Bermuda donde el Cartagena está atrapado y no sale, por así decirlo. Sí, es el que es el que está realmente, aunque esté en ocasiones algo escorado, es el que está en verdad es el que está manejando el equipo y muy bien, por cierto, de ahí el marcador. Balón ahora mismo para Toño García que la movía para Quique González, de nuevo retrasando balón hacia atrás
para que llegue ahí Venancio de nuevo balón para Sergio Álvarez para Venancio hacia su lateral, hacia Toño García, presionado en esta ocasión por Roberto Callarga. Bodiger parecía que quería recuperar el balón del Cartagena, pero no termina de encontrarse el equipo de Luis Carrión. La verdad que ha sido un mazazo ya, no el primero, sino sobre todo el segundo. Y cómo se puede replantear un poco el partido, porque yo creo que no es el partido, lo que decimos más de una vez, está preparando Luis Carrión el partido, no va a decir durante toda la semana, porque como ha habido jugar entre semana, pero los días precedentes preparas el partido y en 8 minutos te des con 2-0. ¿Qué puede pasar ahora mismo por la cabeza de Luis Carrión, Sergio? Pues yo creo, fíjate tú, que le están comiendo mucho la tostada a Pablo de Blasi, pero espérate que ataca a Eibar. Sí, ataca a Eibar por esa banda derecha, trataba de llegar el balón en profundidad para Corpas, lo consiguió rechazar finalmente la defensa del Cartagena, pero va a ser de nuevo saque de esquina, creo que es el quinto. Cabreado está y yo creo que no es para menos, ya no sé si con él o con qué o con el mundo está cabreado ahí Antonio Luna, pero que es que le están entrando por esa banda José Corpas con mucha facilidad. De momento no han venido por su parte los goles, pero trabajo está teniendo el exjugador de Eibar, del Girona y ahora mismo en las filas del Cartagena. Balón que saca el Eibar ya en corto. Vamos a ver si pone el balón al centro, el balón que pasa por Corpas, balón para Tejero de nuevo, balón centrado hacia el área. Finalmente lo rechaza, pero le dura muy poquito la pelota al conjunto visitante. Balón para Toño García para Quique González. Quique ahí asociándose, pero la asociación no salió muy bien realmente, acabó perdiendo la pelota de Toño García y saque de banda favorable al Cartagena. ¿Qué dicen nuestros amigos? Si hay algún mensaje nuevo, Sergio. Pues Guillermo nos dice que estamos en clase y el delegado se pone arriba a España y le expulsaron de clase. Bueno, la verdad que no entiendo, lo mismo quizás el brazo se le fue para arriba, ¿no? ¿Quién sabe? Y bueno, el Tripa nos dice, venga Eibar, me estoy jugando 500 euros por ti. La gente aquí apostando cantidades que yo no apostaría en mi vida. Y Lete, un chico curioso, le dice que ha apostado y dice que simplemente hay que gane el partido. Una simple. Pues ahora mismo el Tripa 4K. El 4K, la tele que se va a comprar, como gane esa apuesta, vaya. Pues de momento sí que va ganando el Eibar, ya sabemos que esto es muy largo, minuto 25, pero ya no solo por el resultado, que también, sino por a mí me lo parece, por las sensaciones que está dejando el partido. Veo al Eibar mucho mejor en el terreno de juego, le está saliendo lo que intuyo, que es lo que había planeado Garitano, y lo que comentabas anteriormente, cuando tiene el balón de medio campo hacia adelante el Eibar, como que parece que va a pasar algo. No así tanto el Cartagena, porque realmente es que lo ha tenido muy poquito, la llegada anterior de Gallar y prácticamente nada más. Pero bueno, vamos a ver, Gallar, que mueve el balón hacia la banda izquierda, para la entrada de Antonio Luna, que finalmente rechaza al Borotejero, cae Antonio Luna, pero no hay nada. Ojo que se marcha ahí de nuevo perfectamente, en esta ocasión de nuevo Edu Expósito que la mueve para Corpas se le abre Blanco Lesu, también se le abre un poco más hacia la banda Quique González que va a poner el centro con la pierna izquierda, balón pasado al segundo palo, ojo remate, rechazado finalmente, pero con muchos apuros por la defensa del Cartagena, de luego balón para Edu Expósito para Álvaro Tejero para Javi Muñoz para... ahí vamos a ver quién se hace finalmente con la pelota. Bien, vale, Javi Muñoz de nuevo. Javi Muñoz para Sergio Álvarez, balón hacia la banda derecha, para Toño García, para el lateral, que la verdad que sube bastante este lateral, está apoyando mucho ahí aquí con González, balón para Sergio Álvarez pone un poco más de pausa y de calma, pero tampoco se descuide, que yo creo que van a volver a la carga de nuevo. Balón para Corpas, que se disculpaba también con un compañero porque igual no lo había visto, porque había retrasado la pelota, o quién sabe por qué se disculpaba Corpas. Pero bueno, balón para Quique González para Sergio Álvarez, y ahora mismo todo el Cartagena metido en su campo y el Eibar dueño y señor del partido, Sergio. Sí, pues fíjate bueno, mira, por hablar, balón que ha robado Alex Gallar, balón para Venancio, nada, finalmente el envío largo para Rubén Castro, pero bueno, me ha querido llevar la contraria ahí el Cartagena, pero lo que quería comentar, que era lo que estaba sucediendo, que no se piensen nuestros amigos de YouTube que yo les estaba engañando, que estaba el Eibar mucho rato con el balón en juego, pero falta que lo digas para que acabe robando la pelota al Cartagena, pero salvo eso puntual, el Eibar es dueño y señor del partido. Sí, y se ha salvado la madera, la ha salvado de un 3-0. La verdad que, Paco, fíjate tú que el Cartagena está siendo una montaña rusa de emociones este año, porque un día le mete 4 a Las Palmas, otro día le mete 5 al Ibiza, un día está en playoff, otro día el Eibar
te hace ver que no es tu posición real. La verdad que no sé ni cómo describir la temporada del Cartagena, pero espérate que ataca a Eibar, no puede hablar, no puede hablar. No, ataca el Eibar, Blanco Lechu para hacia la banda derecha, para Álvaro Tejero, balón para Corpas, Corpas que acaba retrasando la pelota, un poco más hacia atrás, de nuevo en esta ocasión para Javi Muñoz de nuevo la banda para Corpas, Corpas que hace un quiebro, pone el balón al centrado, al segundo palo, muy al segundo palo, pero no, que apareció por ahí Quique González para Antonio García, balón central de nuevo, rechazado de cabeza por Antonio Luna, balón de nuevo, es que además todos los rechaces de momento, o por lo menos en los minutos que llevamos van para el Eibar, entonces tiene una oportunidad, un acercamiento, rechazo del Cartagena y no coge sus propios jugadores el balón. Ojo que ha habido ahí una entrada ahí peligrosa y tan peligrosa como que se lleva, creo que es Antonio Luna, cartulina amarilla. Yo me parece muy clara. Se va a disculpar, pero Antonio Luna sabe que ha llegado tarde y se lleva el recadito y tiene que tener cuidado a partir de ahora. Y además estaba teniendo trabajo ahí con Corpas en esa banda derecha del ataque de Eibar. Sí, la verdad que flojísimo partido de Antonio Luna, ¿eh? Se le están, como dice el dicho, creciendo los enanos en el jardín, ahora con amarilla encima. Si ya le costaba defender por ahí a José Corpa, Álvaro Tejero, ahora con amarilla se tendrá que medir mucho más. Y la verdad que está sufriendo, ¿eh? Tanto Julián Delmas como Antonio Luna en este partido. Y la medular de Duspósito, Quique y Javi Muñoz, impoluta, ¿eh? Espectacular medular que tiene hoy el Eibar. Y qué bien están jugando, ¿eh? Qué bien están jugando. Y bueno, a ver qué tal la falta que va a colgar ahora el conjunto armero por medio de Javi Muñoz. Sí, pues bueno, ya cuando crea conveniente Rubén Ábalos Barrera que Javi Muñoz ponga el balón en movimiento, han subido los centrales incluso, pues más peligro todavía para el ataque de la Sociedad Deportiva Eibar, ahí peleando el balón Blanco Lesu, finalmente se lo termina llevando, por mucho que lo ha peleado, yo creo que en última instancia es saque de banda para el Cartagena, porque tiene De Blasi la pelota en la mano, salvo que quiera engañar a Rubén Ábalos Barrera. Saque de banda, pero no para el Cartagena, saque de banda para el Eibar. Y ahí en por esa cierto, banda izquierda. el Tripa que sigue con sus cosas de apuesta, dice que gana 350 euros limpios, que ha apostado 500, fíjate. Bueno, recomendamos responsabilidad, desde luego, que esto es un juego y que tampoco que tengamos cabeza. Sí, con ese porque tipo de... esto es como el alcohol, el tabaco, todo, mientras sea con consumo responsable, no pasa absolutamente nada, pero que no se vaya a nadie la mano nunca la apuesta y sobre todo que nadie nunca apueste por necesidad, sino por diversión. Eso es. Desde aquí mandamos ese mensaje a todos, que está muy bien ganar dinerito alguna vez, pero que tampoco basemos la vida en ello, porque igual te puede llevar un revés y no. Y aparte tampoco vamos a dar mucho bombo a ese tipo de mensajes. Bueno, vamos a ver qué es falta finalmente de Julián Delmas sobre Kiko González. Julián Delmas no tiene tarjeta amarilla como le pasa a Antonio Luna, pero la verdad también hay que decirlo, que se está viendo superado. ¿Y quién no se está viendo superado en este partido? ¡Ojo al remate! Uy, voló Mar Martínez para sacar el que podría ser. Ahí lo buscaba Edu Expósito. En otras ocasiones ha ido repartiendo el juego, pues ahora era Edu Expósito, el 10 de Eibar, el que remataba portería, se coló. Además, yo creo que de nuevo, ¿cómo te diría yo? Buen centro de Álvaro Tejero, pero Edu Expósito viene desde atrás, parece como si no lo viera nadie, como si no supiera que estaba el 10 de Eibar por ahí, tuvo que volar Mar Martínez para sacar el posible tercer gol que se colaba en la portería del conjunto cartagenero. Si no es por Mar Martínez y algún palo, estaríamos hablando de que el Eibar iría ganando 4-0. O sea que realmente el marcador, perdón para los del Cartagena, pero es que debería ser incluso mayor. Alguien que se ponga el partido y vea 2-0, es que esto está siendo todo un está siendo todo bueno, esa es la palabra ahora, vaya por Dios, ¿no? Está siendo todo un dominio del Eibar brutal en el área contraria. Y bueno, nos dice, por cierto, la gente en los comentarios nos aplaude nuestras palabras totalmente, sí señor, responsabilidad, toda la ración, chicos, y nada, que Ilete le da ánimo al Tripa, ¿no? Que seguro que gana.
Claro, veía una estadística ahora mismo, 7 disparos a puerta el Eibar, pero bien dirigidos además, no es el típico disparo a puerta flojito como el de la primera parte, como el del principio del partido de Blanco Lesu, que luego ya le han puesto el punto de mira y tienen a Mar Martínez ahí entre ceja y ceja, los delanteros del Eibar. Vamos a ver el balón colgado en esta ocasión por Gallar en uno de los pocos acercamientos en la primera parte del Cartagena, llegando a este minuto 30 de partido, que como decimos está viendo superado por la Sociedad Deportiva Eibar, a ver si pone algo de remedio Luis Carrión a esto, porque se le está desmadrando un poquito, aunque bueno, vuelve a la carga de nuevo Quique González por esa banda Uy, izquierda, que nos sorprendió un poquito, ojo al centro de Quique bueno, González, iba a decir que parecía que lo atrapaba sin problema Mar Martínez, pero no terminó de calcular bien y se ha llevado un pequeño golpe ahí, pero bueno, para Mar Martínez lo importante era que el balón no llegase a pero portería, luego se hará con la espalda en el poste, pero ojo, vaya golpe que se ha pegado con el palo, ¿eh? O sea, pero esto, el objetivo del portero ahí es el balón. Luego ya, el palo ya lo vio después, Mar Martínez, que tampoco, a ver, podía haber sido peor, desde luego. sí, No sí. se ha dado la espalda ni en la cabeza, que ya tiene más repercusión. O sea, no está recuperado perfectamente el bravo portero del Cartagena y ahí va a estar presto y dispuesto en el córner a tratar de sacar otra oportunidad de Eibar. Vamos a ver, saca el córner en largo hacia la cabeza de Esteban Burgos. Este intentaba combinar con Venancio de nuevo, balón para Edu Qué Expósito, bien ¿no? ahí, madre mía. Parece, Parece que quería salir el Cartagena, pero cómo acaba rebañando la línea medular esa que comentaba anteriormente Sergio. Pero Edu Expósito, Ojo pero ¿quién para era Quique Edu González. Expósito? Ahí está Edu Expósito haciéndose el amo y señor del partido disparando a portería y se nos ha venido un poquito arriba, pero bueno, lo ha querido intentar Edu Expósito, que está haciendo, yo creo, una primera parte excepcional. Como siga así, lo podemos ir incluyendo ya en el once de plata, en el once ideal de la jornada de gol de plata. Yo creo que seguro, ¿eh? Sí, y yo, incluso aunque el Cartagena perdiera hoy, yo hasta pondría a Mar Martínez, porque está salvando de que se le suban los colores a José Luis Carrión. Pero bueno, la verdad que qué partido de Expósito. Y Paco, yo me quedo flipando con esa última jugada. Cómo ha evitado la contra del Cartagena, ha perdido el balón y se ha tirado al suelo a pique de romperse la rodilla y estirando la pierna y ha recuperado el balón. La verdad que impresionante cómo él solito ha desbaratado la jugada del Cartagena en transición. Que vale, yo me quito el sombrero ante el partido que está haciendo hoy el Eibar y Edu Expósito y Javi Muñoz. Vaya par, vaya par. Sí, que a la hora de ponerse a crear juego están los dos capacitados y los dos lo están demostrando, pero lo que dices tú, si hay que ir al suelo a rebañar un balón para que no salga la contra del equipo contrario, pues también. O sea, la verdad que es muy completo los dos jugadores y Sergio Álvarez también. Y bueno, la verdad que Quique González, Corpas, ojo que viene ahora la carga el Cartagena, trataba de llegar por esa banda izquierda Antonio Luna. Y finalmente también fue al suelo de nuevo un jugador de Eibar, en esta ocasión Jaime Muñoz. Antonio Luna, yo creo que lo que te decía yo antes, está un poco peleado con el mundo, él sabe que no están saliendo bien las cosas, es un jugador veterano, evidentemente, que le gusta la responsabilidad, se ha ido ahí por esa banda izquierda intentando el ataque, ahora mismo saque de banda para el Cartagena, por donde llegaba Antonio Luna, balón para De Blasis, ojo ahí a la presión de Eibar, era Pablo Vázquez, balón para Julián del Mar, banda derecha, Julián del Mar que se viene un poquito más hacia el centro, balón para Bodiger que la juega de nuevo hacia, en esta ocasión era para Gastón Silva ahora mismo para Pablo Vázquez para Gallar. Lo estoy viendo con mucha movilidad, aunque de momento no está sacando mucho beneficio, tanto a Gallar como a Dauda, tanto aparecen por la derecha como por la izquierda, evidentemente eclipsados por el partido del Eibar, pero no están fijos ninguno de los dos en cualquiera de las dos bandas de ataque del Cartagena. Sí, se están intercambiando. Yo creo que por orden de Carrión para intentar buscar soluciones. Porque en ninguna banda hemos visto un juego fluido del Cartagena. Más bien ha sido cuando... A mí me da la sensación de que el Eibar levanta el pie de acelerador y le permite al Cartagena a veces llegada, pero por el propio Eibar, que son las que las permite. Porque ya vemos que el momento en que pone el acelerador, como ahora mismo esta jugada, se plantan en dos pases en el área. Es que es absolutamente brutal. Y está haciendo lo que quiere el Eibar y manejando al Cartagena como quiere. ¿Eh? Sí, ahora mismo en la combinación hay un jugador, yo creo que es Álvaro Tejero, pero ha dejado seguir la jugada. No sé qué beneficio acaba sacando. Pues mira, Álvaro Tejero consiguió levantarse y era capitán colegiado. O
O sea, no ha pitado la primera, deja seguir la jugada y ahora pita una falta, yo creo, de Blanco Lesu, ¿no? Ahí en el lateral izquierdo, no sé si sobre Antonio Luna. Espera, ordena, creo que es a Valos Barrera, sí, es sobre Antonio Luna. Pero a ver, no sé qué falta ve ahí, pero bueno. Primero, al principio de la jugada había una falta sobre un jugador de Eibar. Luego Y ha ojo que dejado seguir doble la cambio, jugada. doble cambio. Ojo, espérate, que bueno, vamos a olvidarnos de la jugada anterior, que finalmente había pitado de falta de Blanco Lesu, y se van Berto Callarga y Modauda. De verdad, no sé, Carrión, Y que entra el Nippon Okazaki. no sé qué es lo que está. Desde luego, como solemos decir, tú lo has dicho más de una vez, además, Sergio, cuando hay algún cambio en estos momentos de partido es que algo no le ha gustado nada al entrenador. Está Entonces, claro, ¿eh? Está claro que es que no le queda otra Carrión. O sea, si el equipo no está respondiendo, tendrá que hacer cambios. Mejor hacerlo ahora. Hombre, Carrión es valiente, ¿no? Hacerlo ahora que después en minutos 70, 80 cuando esté todo perdido. Yo personalmente le aplaudo, ¿no? Porque ya me gustaría a mí que algunos que otros entrenadores reaccionaran más rápido. Pero espérate que la ha perdido el Cartagena, cuidado. La ha perdido, sí, la intentaba llevar Richard Boateng, ahora finalmente consigue recuperarla a Pablo Vázquez. Este es balón para De Blasis para Gallar. Gallar corre por la banda derecha a ver si lo ve, sí que finalmente lo ve Alex Gallar, balón para Julián Delmas que pone el centro, rechazado finalmente por parte de la defensa del Cartagena. El balón no acaba saliendo a córner como parecía. Finalmente llega a las inmediaciones de Gastón Silva para De Blasis, consigue rechazar finalmente en esta ocasión Esteban Burgos, balón para Julián Delmas para Bodiger, Julián Delmas que pone el balón centrado, que vuela hacia el área, vamos a ver, Venancio redespeja de nuevo la defensa, vamos a ver quién baja la pelota del suelo, finalmente puede ser que sea Alex Gallar, que recibía y así lo pita a Valos Barrera. Entonces, intentaba yo a ver si esto, no es que lo intentase, les mandaba aquí una onda mental a ver si alguno le ponía un poco de pausa o bajaba en el balón o a ver si había una pausa en el partido para ver cómo recolocamos ahora mismo el 11 del Cartagena, Sergio. Pues a ver, yo te diría que Pablo de Blasi quizás se ponga de interior izquierdo y en el pivote Jan Bodiger con Richard Boateng y Okazaki se ponga de interior derecho y ya pues de media punta Le Gallar y arriba Rubén Castro buscando un balón. O sea que para mí sería un 4-2-3-1 con Okazaki y de Blasi por las bandas y ahí en el medio campo Boateng y Bodiger. Bueno, aunque a De Blas lo seguimos viendo ahí por el centro, ahora no ha podido sacarle ese balón al ataque de Eibar, que de nuevo el balón llega a Edu Expósito, se le vuelve, se cruzaba a Quique González, pero finalmente decide darle quebraderos de cabeza a Julián Delmas porque recibe la pelota de Toño García que consigue poner finalmente el centro, pero balón para Marc Martínez. Algo tenía que hacer evidentemente Carrión, estamos llegando al minuto 41 de partido. Pero bueno, tampoco yo creo que señalar tanto a Callarga como a Modauda me parece quizá un poco injusto. Hombre, pues fíjate tú, Paco, que yo habría cambiado los laterales, porque es donde más está sufriendo el Cartagena con la llegada. Y quizá, pues bueno, yo habría a lo mejor pues sacado o intentado haber sacado a David Andújar o David Simón, alguna solución, ¿no? En defensa, porque ¿dónde está teniendo problemas el Cartagena? Realmente, en ataque es que no produce nada porque no le llegan balones desde atrás. Claro, poco se puede hacer. Que tanto Callarga como Modauda si el balón no ha conseguido pasar de tu defensa. ¡Ojo! Espérate un momento, que ahora llega el remate de Blasis, pero que lo para. Y esta sigue la ocasión más clara, el Cartagena, balón centrado al área, centrado por Delmas y rematado por De Blasis, sí, parado perfectamente por Joel, perfectamente, pero con muchos apuros porque se lanzó hacia la parte izquierda, hacia el palo izquierdo y el balón finalmente que será córner, sería buen momento para el Cartagena desde luego antes de descanso para recortar diferencias, si quiere aspirar a algo en la segunda parte, de luego y allá va a callar, balón, que córner más extraño, sacado por raso, pero tan Espérate que se la había lleva, llegado que se la lleva. ¿Quién se la lleva? Uy, Bueno, tan gana, cuidado. ¿Qué está pasando? Uy, Paco, Ojo, se Quique lía, González con Bodiger. ¡Roja! Hola, a ver, ¿para quién? Ahí.
Roja Toño un jugador García del se lleva Eibar y una cuidado que estoy cartulina. viendo puñetazos, Paco. Cuidado que estoy viendo puñetazos. Está viendo ahí sus más y sus menos, porque primero era con Bodiger, luego parece que está muy desatado ahí del más. Llega también Mar Martínez, no sé para qué. Se ha equivocado Bien, el Eibar, perfecto, Mar Paco. Se ha Martínez. equivocado el Eibar. Un partido que tiene controlado con un 2-0 no se puede meter en estas provocaciones y tan ganas. No se puede quedar en estas provocaciones porque ahora se ha quedado con uno menos. No le interesa esto al Eibar. Va ganando 2-0. El Cartagena tiene que remontar y punto. Y espérate porque sigue el árbitro con las tarjetas. Y creo que va por una amarilla. A ver, a ver. Yo creo que, a ver, te diría que Julián del Mas puede, sí, Julián del Mas, que es al que ha ido a separar luego Mar Martínez. Yo he visto salir a Mar Martínez de portería, que Y digo, roja, espérate a por ver con cierto, qué a Toño actitud llega, García, el pero lateral izquierdo. sí, Toño García por una entrada sobre, ya te lo diré, por el jugador que está en el terreno de juego, evidentemente, que es Alex Gallar. Luego estaba muy caliente del Mas, creo que estaba muy caliente también Bodiger, muy caliente, que es el que se lleva la roja, Toño García. Pero estoy contigo, yo creo que se equivoca ahí Toño García, por mucho que ahora trate de justificar. No he visto yo la jugada, ha sido muy rápido, luego se ha Pues montado en la mira, la Mundial. estamos viendo Eh, ahí. Parece ser que. Cuando te he dicho yo, se la lleva, se la lleva. Es que en el suelo se la quería llevar y. Bueno, la verdad que. Nada. Error gravísimo de Quique González. No puede entrar en esa. Bueno, no provocaciones, no puede entrar ahí porque va ganando 2-0 y lo único que hace es perjudicar a tu equipo. Fíjate lo que ha hecho, Toño. Perdón, Quique, lo que ha hecho sí, el Quique. error. No, empieza un poco por Quique González, luego se monta ahí, pues eso, Y por cierto, un Paco, cruce de. Dime, dime. sí, que te leo los comentarios rápido porque se ha habido aquí, bueno, dice Guillermo que me está animando muchísimo la tarde. Pues nos alegramos, Guillermo, de que te alegres con nosotros. La verdad que nosotros más contentos nos ponemos a leer eso. Lete dice, no, jajaja, shit, roja quién y una palabrota. La verdad que yo no hemos quedado igual. Y el Tripa, que cuando le han puesto la roja a Leibar, y dice que Lete que se viene el gol del Cartagena. Pues la verdad que para mí, error grave de Eibar, un partido que tiene controlado, meterse ahora en un fregado, como es jugar todo el segundo tiempo con uno menos. Que por cierto, parecía como si al colegiado, como si a Valos Barrera, le siguieran hablando por el pinganillo. No sé si va a haber más decisiones, nada. Finalmente parece que no. Lo que dices tú sí que es verdad, o sea, porque primero empieza un poco por Quique González, ahí con Bodier, luego llega Toño García, es con Gallar, te agarro del cuello, Alex Gallar hace lo suyo, evidentemente, para tratar de forzarlo y hace bien, saca los beneficios finalmente de la cartulina roja, pero que el Eibar no tiene que entrar en esos fregados, o sea, lo que dices tú, va ganando 2-0 y llegas al descanso con esa diferencia y ahora, bueno, son 45 minutos, son 2 goles de diferencia. Veremos a ver lo que añade también el colegiado. 2 minutos. Bueno, pues 2 minutos la tangana, pues poco me parece. Pero, ¿qué te parece 2 minutos de añadido? Pues espérate, Paco, porque se está calentando el partido, que Richard va a tener recibe una entrada dura abajo y piden lo del Cartagena amarilla. Y dice el Tripa que final retrasado. Final retrasado. No sé qué quiere decir nuestro amigo ahí, pero bueno. Álvaro Tejero sobre. Hay mucha. A ver, sí que puede ser que sea falta, lógicamente, tampoco va con. Y luego trata de bajar un poco el pie, pero no le da tiempo. No le ha señalado cartulina amarilla finalmente, ¿no, Sergio? No, Ahí no, a no, Álvaro no. Tejero. Amarilla ahora mismo el campo. De hecho, solo tienen los laterales del Cartagena, Antonio Luna y del Mas. Y ya está, vaya. O sea, me quiere decir que en toda la mundial que se ha montado de Tangana solo ha recibido Toño García. Me parece poco, pero bueno, ojo al disparo finalmente sobre la portería de Joel, que si decíamos antes de Mar Martínez, pues la verdad que Joel también está sacando varias. El disparo nuevamente de Blasis, sacado perfectamente. Bueno, era como una especie de centro que se va medio envenenando, no coge a ningún compañero para rematarlo, pero es que pilla portería. Vamos a ver, córner desde el ataque por la banda izquierda, lo pone en movimiento Alex Gallar, consigue rechazar la defensa del Leibar, el balón que llega a Boateng que lo intenta bombear para que llegue a un compañero, finalmente hacia donde llegas para Joel que va a tratar de arañar ahí unos segundos por lo menos para llegar al descanso. Al final han sido 3 minutos, no 2. No sé si te has dado cuenta, Sergio, Sí, ha pero añadido estamos uno a más, punto de sí. llegar a
Y Estamos nos llegando ya dice a esos Guillermo, tres. Paco, que adiós. Parece ser que se va, así que nada, Guillermo, un saludo enorme y gracias por estar, como siempre, por aquí. Bueno, pues hasta la próxima, Guillermo. Ya sabes que aquí estamos para serviros a todos. Y llegamos ya al descanso. La verdad que mucho para analizar. Ábalos Barrera ya no quiere más conversaciones. Edu Espósito quería hablar con él, pero parece que no tiene ganas. El colegiado del encuentro, bastante faena le han dado ahí en la banda. Esperemos que no vaya más la cosa y no se caliente más el partido, que la verdad que estamos disfrutando unos primeros minutos muy interesantes. Pero bueno, llegamos con este resultado de 2-0 y después de la expulsión, un análisis, compañero Sergio, de lo que ha sido la primera parte y lo que nos puede deparar la segunda. Pues mientras pongo aquí descanso para que todos lo veáis, ya está aquí puesto, perfecto, y el tiempo parado, así nos gusta, puntualidad con la actualización del marcador. Pues bueno, decirte que primera parte, muy superior el Eibar, desde todas las líneas, desde la defensa, medio centro, ataque, un Cartagena que se ha visto desbordado, no ha sido capaz de controlar el juego y un Eibar que parece que tiene una marcha más, ¿no? Y sobre todo que hemos visto un Eibar que tenía muchísimo peligro, ¿eh? Que cada vez que tenía el balón parecía que la jugada iba a acabar mínimo en un tiro, una jugada peligrosa. Y el Cartagena que, bueno, lo intentó, sobre todo por la banda de Julián Desmar, con algún centro que pudieron conectar a algunos jugadores del Cartagena. Y por poco, ¿no? El Cartagena incluso anota un gol. Pero bueno, el punto de inflexión es esa expulsión de Toño. Para mí innecesaria para el Eibar porque se complica la vida. Para mí se ha pegado un tiro en el pie. Un partido que tiene controlado con una ventaja buena, sabiendo que el Cartagena pues te va a llegar y tal, pero tú tienes un gol de renta ahí en tu campo. Pues bueno, te pega un tiro en el pie en el descanso porque ahora tienes que jugar todo el segundo tiempo sin tu lateral que estaba eclipsando totalmente a Julián del Mar. Y ya lo hemos visto, que en cuanto ha salido expulsado, Julián del Mar ha puesto ya un centro que casi anota el Cartagena. Pues para que tú veas la baja sensible que va a ser esa, un jugador que estaba totalmente apagando al lateral derecho del Cartagena, pues ahora va a tener hueco libre. Entonces va a ser un problema añadido para Leiva en la segunda parte, que para mí se ha pegado un tiro en el pie. Veremos si mantiene el resultado y si es capaz de aguantar. Ahora yo creo que es lo que va a ser una tempestad del Cartagena en el segundo tiempo. Y por cierto, nos dice Francisco Javier que en Cartagena estamos ya hasta los pitidos de tirar los partidos fuera de casa. Pues espérate, Francisco, no tire la piedra antes de... Bueno, no sé cómo era el dicho, pero bueno, que no te den por vencido, porque la segunda parte pinta más que interesante, curiosa, te diría, incluso. Hombre, yo creo que Franco Javier ahí analiza un poco sobre, yo creo, más que nada los primeros 15 minutos Sí, del hombre, a ver, Cartagena. a término de futbolístico, claro, el Cartagena se ha visto muy inferior. Pero es verdad que tiene una oportunidad de oro. Jugando ahora el Eibar con uno menos, con ahora Del Mas con un carril mucho más libre, pues bueno, va a tener más incidencia en ataque seguro el Cartagena. Sí, pero a ver, también hay que ver, hay que poner un poco el partido en contexto. El Eibar, cada acercamiento que ha tenido, sobre todo en esos primeros 10 minutos, ha ido a portería y ha sido gol. Entiendo que la segunda parte recompondrá un poco ese carril izquierdo en defensa Garitano. Lo lógico es que salga un jugador para cubrir ese lateral izquierdo, pero vamos, con uno más el Cartagena, pues puede meterle, pues tiene que echar toda la carne en el asador para que la segunda parte, lógicamente, tiene que ser así, sea para ellos mejor que la primera. Que Sí. nadie dé por muerto al conjunto de Carrión o que nadie se piense que el Eibar, por jugar con uno menos, tantas veces ha visto, no voy a decir que se juegue mejor, pero bueno, Y por tantas cierto, veces ha visto Paco, que podría... sí, nos Sí, sí, dice dime, dime. Nos dice Francisco que cómo puede cambiar tanto un equipo jugar en casa o jugar fuera, que 4-0 perfectamente podrían ir ya. Pues eso también lo hemos comentado yo antes, que si no es por Mar Martínez, el partido estaría muerto ya. Pero es verdad que el Cartagena ha tenido incluso una oportunidad de irse con un 2-1 al descanso. Fíjate lo que hace una expulsión, Paco? De irte ya muerto al descanso a verte con posibilidad de incluso de rascar un punto ahora en el segundo tiempo. Así que bueno, y lo de la imagen que me va a mí a contar, que soy del Málaga, Francisco Javier, ya lo sabes tú, fuera de casa el Málaga, que parece, con todo respeto, el Juventud Torremolino, y en la Rosaleda parece un equipo de primera división, o sea que bueno, dispar, la imagen también del Cartagena fuera de casa.
Y hemos llegado, Paco, a los 437 suscriptores. Estamos a puntito de llegar a los 440. Animamos a todo lo que no esté suscrito. Uy, que se me cae el micrófono al suelo. Que lo hagan. Y que nos dejen un like, porque es como mejor nos van a apoyar, desde luego. Sí, por supuesto. Así es como nos dan más ganas para continuar adelante. Que, a ver, lo que preguntaba, creo que Francisco Javier o Francisco, no sé. Francisco ¿Eran Javier, dos personas Francisco Javier. diferentes? Vale, era Francisco Javier. Pero bueno, que tanto le pasa al Cartagena como le puede pasar en Málaga, como le puede pasar a tantos y tantos equipos que dices, joder, uy, perdón, la palabra un poco más sonante, que en tu campo, o ha habido veces que ha pasado al contrario. Yo creo que hace un par de temporadas, por ejemplo, el Alcorcón era un equipo que fuera de casa jugaba mucho mejor que en Santo Domingo. Terminan de ser cosas que no acabo de comprender, porque realmente sí, vale, es el calor de la afición y eso, pero tanto bajón, porque realmente el jugador de fútbol es jugador de fútbol en el Cartagonova, en Ipurúa, en el Toralín o en cualquier campo. Que bajen tanto, yo creo que es cuestión de mentalización o que les cuidas muy bien ahí en el Cartagonova, pero a veces pasa, realmente. Yo creo que a medida que vayan avanzando las jornadas, pues se acabará encontrando más a gusto fuera de su campo y a ver en esta segunda parte. Yo creo que algo tiene que cambiar Garitano, lógicamente, para cubrirse el lateral izquierdo, porque si no, Julián del Mas se va a frotar las manos en la segunda parte. Julián del Mas o el jugador que entre por la banda, o Kazaki, o... Por cierto, no hemos visto mucho, por no decir, no hemos visto nada de Rubén Castro, pero igual en esta segunda con espacios tiene más posibilidades. ¿Qué crees, Sergio, que puede cambiar en estos segundos 45 minutos? Bueno, Paco, has dicho Garitano, pero será José Luis Mendilibar, ¿no? Garitano es del Leganés. Y que está la cuerda floja, por No, cierto. no, no. Espérate, Sergio, no te me columpies. El entrenador de Eibar se llama Garitano. Este es Gaizka Garitano y el de Leganés es Asier Garitano, que José Luis Mendilibar ya Es terminó su verdad, etapa por Dios, por en Dios. el Que claro, Eibar. se me ha ido la pinza, completamente. Claro, porque estaba pensando Por en eso. Garitano en Leganés y digo, no, ese está en el Leganés, Garitano ya no está en la liga, no, pero claro, hay dos, sí, sí, sí. Está Gaisca Garitano, Hay dos claro, Garitano. claro, claro. Bueno, Perdón pero el bueno, despiste, déjame. pero, bueno, se perdona, un despiste al No, año, se perdona. Y no, pero que para una vez que sea algo yo más que tú, déjame que te lo demuestre. desde luego, desde No, luego. es broma, es broma. Bueno, Eso, y ¿qué piensas que va a hacer Garitano en esta segunda parte? hombre, pues yo creo que va a quitar un delantero. Yo creo que va a quitar un delantero y va a poner algún defensa. Porque yo creo que le conviene ya, pues, mantener el 2-0 todo lo que pueda y aprovechar una ocasión que de repente te juegues todo al ataque y te remonte el Cartagena, ¿no? Yo si fuera Gaisca Garitano en este caso, perdón, lo que haría, pues viendo el banquillo de Eibar ahora mismo, que lo estoy poniendo, pues quizá quitaba a lo mejor a Quique González o a... Bueno, es que José Corpa está jugando muy bien. Quitaba a Quique González a lo mejor, pondría pues a lo mejor a Glauder, de lateral izquierdo, y hacía una línea de cuatro, ponía a Sergio Álvarez y Javi Muñoz de pivote, José Corpa de interior, y a lo mejor pues Edu Expósito arriba con Blanco Lecho. O quitar a Edu Expósito con Quique González, sacrificar a Quique por un defensa y poner a Stoikov, que está en el banquillo, por Edu Expósito para que juegue arriba con Blanco Lecho y tener un lateral izquierdo para que quede más equilibrado. Entonces, en vez de un 4-2-3-1, pues jugar con un 4-2-1-2. No sé si me entiendes, Paco. Sí, yo me voy más hacia lo que has dicho, la primera opción. Sí. Yo quitaba a Quique González, que además también estaba bastante caliente en esa movida. Sí. No va a ser que se repita alguna movida más y el siguiente en caer sea Quique González, que también lo he visto un poco, que me entiendan nuestros amigos, un poco desequilibrado en ese aspecto. También ha ido un poco a bulto y no fuera de lugar, por así decirlo. Sí, sí, porque realmente, bueno, es que Javi Muñoz y Dos Pues están jugando a un nivel superlativo hoy, ¿eh? Y el Cartagena, pues yo creo que... Yo quizá cambiaba, fíjate tú, Paco, Antonio Luna. Lo cambiaba porque ya tiene amarilla, no está haciendo su buen partido. Quizá a lo mejor porque bueno, está jugando contra su ex equipo o algo, ¿no? Y tiene sentimiento encontrado. Quitaba a Pablo de Blasi porque no está jugando tampoco nada bien. Y Julián del Mar lo dejaba porque ya hemos visto que en una jugada
ha tenido peligro ya sin Toño por ahí defendiéndole. Entonces yo lo dejaba como experimento. A ver, lo de Julián Delmas en el gol de Blanco Leso yo creo que es auténtica mala suerte, pero luego en ataque sí que se puede incorporar mucho mejor en esta segunda parte. Es un lateral además que tiene este largo recorrido y luego pone, ya lo hemos visto en el remate de Blasis, pone muy buenos centros. Lo de Antonio Luna sí que estoy bastante de acuerdo contigo. No lo veo centrado, no sé exactamente por qué. Le ha costado entrar, yo creo que había tenido una lesión y hoy no está siendo su partido. Nadie va a dudar de su calidad, pero de momento no ha comparecido en Ipurúa. Y creo que tiene a De la Bella por ahí, que también podría aportar cositas ahí en ese lateral izquierdo. Pero bueno, en unos minutos yo creo que saldremos de dudas. Lo de jugar con dos delanteros el Eibar, desde luego, ahora ya a estas alturas de la jugada del partido no lo veo, más que estando con uno menos, pero bueno. Meter a Edu Expósito ha entrado en más de una ocasión por esa banda izquierda, entonces si quitamos aquí que metemos a Edu Expósito, pero esto son conjeturas que las sacará de dudas Garitano. Si esto acabase así, ya sabemos que es el primer partido de la jornada, ¿cómo se situarían los dos equipos? Dando por hecho la victoria del Eibar, que es mucho dar por hecho todavía, ¿eh? Sí, Pero yo bueno. ahora mismo el partido está muy abierto, Paco, el partido está abiertísimo y a pesar de que, es que fíjate tú, lo curioso, me parece impresionante decir que el partido está abierto, visto lo visto el dominio del Eibar, pero es que para que tú veas lo que es el fútbol, ¿eh? De nada sirve aquí ganar, dominar, porque en cualquier jugada aislada, pues se cambia todo el papel, ¿no? Y dice Francisco Javier que nada, que no está de acuerdo con nosotros porque a la contra nos van a matar el Eibar, acuérdense, y que se iba a cenar antes de que le quiten el hambre a esta gente. Y Pelayo nos pone emoticonos, bueno, de abrazos, ¿no? De tal. Pelayo pues está contentillo. Y Oscar, que dice, hola, saludo amigos, ya los extrañaba, como saben, que me acompañan de camino al trabajo a casa. Pues nada, Oscar, me alegro mucho. Oscar Samaniego. Oscar Samaniego, correcto, sí. Fíjate Si cómo es te acuerdas que tú. Pues sí, la verdad los que... empiezo a conocer a todos. Oscar, nos alegramos muchísimo de que seamos tu entretenimiento, camino de vuelta a casa. Me alegro un montón. Y ojalá, que te hagamos a menos muchas más vueltas a casa. Bueno, después de... Yo es que me sonaba el nombre de Oscar Samaniego. Decirle a Federico Javier que si él sabe lo que va a pasar, que si tiene el WhatsApp de Luis Carrión o de Oscar, como de Manuel Sánchez Breis, que se lo haga saber. Si ya sabe Federico Javier lo que va a pasar en la segunda parte, que ponga cartas en el asunto. A ver. Bueno, a ver, es verdad no sé, que... nosotros... Es verdad, Paco, que el Cartagena va a dejar... O sea, el Eibar va a dejar mucho espacio. Perdón, el Cartagena porque va a ir arriba. Pero también hay que tener en cuenta que el Eibar tampoco puede salir mucho en transición porque juega con uno menos. Y por supuesto que va a aprovechar las contras. Pero yo lo que creo es que el Cartagena quizá a lo mejor tiene más protagonismo de balón. Y el Eibar pues va a seguir jugando pero sin arriesgar y ya está. Yo lo que creo que es lo que va a pasar. Sí, luego, por ejemplo, están las jugadas a balón parado, las jugadas de estrategia, en las cuales todo, aunque tengas un jugador menos, se iguala realmente. Y es lo que puede pasar en la segunda parte. Entonces, ponte que hay una falta favorable al Eibar que la va a sacar Javi Muñoz y entonces pues sube Venancio y Esteban Burgos y entonces ahí no se nota tanto la inferioridad numérica. Puede suceder. Jugadas elaboradas yo creo que le va a costar más al Eibar. Ahí la superioridad se va a influir a favor del Cartagena y que el Cartagena se tiene que volcar, pues lógico. ¿Que va a dejar espacios? Pues yo creo que también. Pero bueno, que tampoco somos nosotros adivinos. Decimos lo que pensamos que puede suceder en la segunda parte. Luego ya, como somos humanos, seguramente nos equivocaremos y fíjate lo que ha podido suceder, que en una muy buena primera parte del Eibar se ha podido ir al descanso. Y ahí vemos los cambios, Paco. Cartagena. A ver, pues Robert Correa con el 4, hay un cambio, dos cambios, uno solo. Pues veremos, a ver, esto va a ser muy interesante, Paco, lo que vamos a ver ahora, porque vamos a ver las intenciones de Eibar y si yo he acertado con el planteamiento. Pues sí. Momento crucial del partido, ¿eh? Estamos viendo un momento muy crucial y eso que la pelota no está en juego. Veremos. Pues, esto es de pasión del fútbol total, Paco? O sea, emocionarte por los cambios de Eibar al descanso. Pocos lo pueden entender, esta pasión. No, pero sí que es, a ver, totalmente de acuerdo contigo. A ver qué es lo que, depende de lo que plantea Garitano, puedes ver a por qué va a salir. Mira, Quique se ha ido, como yo he dicho, y ha entrado Robert Correa, que es
un lateral derecho. Fíjate, he acertado yo. Bueno, ya había dicho que Clauder, pero bueno, quita a Quique, mete un lateral y ahora veremos si efectivamente pasará Edu Espósito en punta y José Corpa de interior. Pero bueno, ya ha arrancado el partido, por cierto. Vale, entonces entiendo que se va Robert Correa. Si se va Robert Correa a la banda derecha, pues pasará Álvaro Tejero, que es un comodín ahí y me parece ya verlo. Pasará Álvaro Tejero al lateral izquierdo. Pues más o menos lo que habíamos adivinado o habíamos creído adivinar. A ver, tenemos al 14 Javi Muñoz, está Sergio Álvarez, pues sí. Yo creo que lo hemos clavado, porque me parece ver a Edu Expósito por la banda izquierda, para que luego Bueno, digan que no hacemos buen. Es espérate, Paco, que que me está llamando ahora mismo Maldini. es que se veía venir, lo hemos analizado perfecto. Ahora vamos a ver si luego ya el resto de las cosas se cumplen y cambia Carrión al lateral izquierdo. Como en el minuto 15 de la segunda parte cambian a Antonio Luna, Bueno, abandona Gol de Plata. no, como Es cambien a broma, Antonio no os Luna de aquí preocupéis. a 10 minutos, Paco, yo he hecho el currículum mañana en Deportes 4, así te lo digo. Pero bueno, el caso que ya ha comenzado esto, llevamos un minuto de partido, balón para el Cartagena, balón para Julián del Mas que la mueve hacia el centro para Jan Bodiger, Jan Bodiger un poco, pues no, Bodiger, así la verdad que no va a ser la manera, trataba de ponerla para Antonio Luna ahí en el lateral izquierdo y o Antonio Luna no llegó o el centro de Bodiger, más que para Antonio Luna, es para Usain Bolt, ahí no ha llegado Antonio Luna, Y por cierto, nos pero bueno. dice nuestro amigo Lete, insuflando ánimo al Cartagena, vamos Cartagena palabrota, que soy 11 ahora contra 10. Pero bueno, ya sabemos que el fútbol es más como una pieza de ajedrez y ahora ha puesto el Eibar un defensa, y realmente en defensa sigue un 11 para 11, solo que en ataque se va a ver más mermado. Pero bueno, Cartagena se lo tiene que currar porque en la defensa no ha cambiado nada ahora, vaya. Sí, a ver, ya lo hemos dicho, yo creo que es buen movimiento el que ha hecho Garitano, realmente, pues veremos a ver si los movimientos luego de Carrión o la estrategia de Carrión en esta segunda parte pues da el resultado que quiera y, oye, tampoco estaría mal un golito del Cartagena para darle emoción al partido, pero bueno, veremos a ver cómo suceden los acontecimientos. Balón para De Blasis para Pablo Vázquez muy abierto ahí en esa banda derecha, trataba de llegar pero no lo consigue. Finalmente el balón rechazado al cual va... yo creo, mira, este jugador que acaba de recibir ahora me parece clave en estos minutos de partido. Lo que pueda aguantar el balón ahí en ataque Blanco Leso, no sé si te parece. Sí, desde luego, va a ser muy importante la tarea de bajar balones y crear oportunidades, porque ahora el Cartagena, pues bueno, va a tener el protagonismo del balón y veremos a ver. Balones de Blanco Lecho, como de nuevo ahora mismo acabamos de ver que lo baja, lo protege, son clave. Fíjate cómo él solito crea oportunidades de ataque. Sí, bajó el balón y ahí peleándose con dos o tres adversarios consiguió bajarla para, en esta ocasión, balón para Robert Correa. Robert Correa llega la pelota para Corpas que reclamaba, Corpas y medio Ipurúa o entero el campo de Ipurúa reclamaba penalti. Ábalos Barrera que no hace caso de esas reclamaciones, Corpas sigue en el suelo. ¿Qué te pareció esa jugada? Pues la tengo que ver más de cerca, pero yo creo que nada, la posición la tenía más que perdida. Hizo una ruleta para llevársela, pero yo creo que el balón ese lo tenía perdido. De todas formas, yo creo que lo mismo lo revisa ahora cuando se para el balón, ¿eh? Lo tengo que ver de nuevo, pero a priori no me ha parecido nada, ¿eh? Sí, dudas a cuando menos, pero como para reclamar tanto como han reclamado, yo creo que no. Pero a ver si sale el balón, que de momento no va a salir. El que Pues sale mira, con el mira, mira, balón mira, lo va a controlado. mirar, bueno, lo va a mirar, lo pide lo de Leibar, se enfada Ábalos Barrera, pero lo va a mirar, bueno, lo va a mirar, no, lo va a mirar el VAR y se lo va a comunicar al árbitro. Uy, cuidado porque estoy viendo Uh, que la pierna izquierda esa, la toca, ¿eh? Cuidado, sí, cuidado, cuidado. el pie derecho de Gastón Silva con la pierna izquierda de José Corpas. Ahí puede estar la duda. Vamos Cuidado, a ver otra Paco, imagen porque ahora repetida. estoy viendo cositas. Ahora estoy viendo cositas que no había visto antes. Pues en directo nos había parecido menos, Vale, nos dice genera que no el árbitro, dudas. que no es nada. No, que le están diciendo que no. Es más, él no va a verlo. Se fía de Pérez Payas, que para eso es el árbitro especializado en VAR. Entonces él sabrá mejor que todos nosotros juntos si ha sido o no ha sido. Pues finalmente no hay revisión, o la ha habido, pero no va Álvaro Barrera a verla al monitor, que estará colocado ahí en la banda de Ipurúa. Y nada,
La jugada de Corpas con Gastón Silva queda en nada. Bueno, Paco, Pues nada, balón para... ese rincón está maldito algo, porque cada vez que cae un jugador ahí, cae pero con dureza. Ya hemos visto antes Toño expulsado, ahora Shinjo Kazaki. Esa esquina está maldita en Ipurúa, ¿eh? Sí, esa zona de la banda mejor no frecuentarla mucho, Bueno, porque realmente. el que va El por ahí se lleva aficionado, propina, ¿eh? el aficionado que tenga su localidad o que haya pagado una entrada para verlo ahí, yo creo que poco ha pagado para todo el espectáculo que se está llevando. Pero Dirá, bueno, ¿para qué me voy a ver esta vamos a ver. noche en Gol la UFC si lo puedo ver aquí en Ipurúa? Cierto, ha tenido espectáculo añadido, aparte de fútbol, ha tenido varios golpes, los cuales evidentemente tampoco deseamos que se repitan, ¿eh? No se vayan a pensar nuestros amigos de YouTube que queremos ver otro deporte, aquí queremos ver fútbol. Ojo, no es en ese rincón, pero el recadito que se ha llevado por parte de Okazaki me da la impresión a mí ahora Corpas, que está llevando de todos los colores en esta segunda Y parte, pero fíjate vamos, Blanco Lechu, tiene que Paco, de levantarse nuevo. Corpas. Mira Blanco de Lechu Ahí de está. nuevo cómo gana el balón para Leibar y construye jugada desde atrás. Importantísima ahora mismo la labor del delantero, que a lo callado, fíjate cómo está aportando. Claro, y fíjate ahora, no era Blanco Leso, iba a decir, que era el que le había dado el pase a Corpas, pero no. Bueno, Balón que le llega a Robert Correa que entra dentro del área, Robert Correa, la portería está un poquito más hacia la izquierda, pero bueno, como se suele decir en estos casos, finaliza jugada, le da tiempo al lateral derecho a recuperar posición. Yo sigo viendo la jugada y veo que hay contacto, pero bueno, no lo sé. Igual es que en el monitor parece otra cosa, pero bueno, ya he dicho a los Barrera que no había contacto, pues tampoco no me vayan a tildar a mí de que ir a favor del Cartagena o ir en contra del Eibar. Por Dios, nada más lejos de la realidad. Aquí decimos lo que vemos y Álvaro Barrera ha decidido que no es penalti, que no había contacto sobre Corpas, con lo cual a seguir jugando el Cartagena, balón que llega hacia la banda derecha para Julián Delmas que trata de asociarse con Alex Gallar hace lo propio con Boateng pero pierde la pelota, vamos a ver, balón para, mira, es la boya de Eibar en esta segunda parte, cómo se ha llevado el balón Blanco Lesu para Corpas hacia el lateral derecho para Robert Correa poniendo el balón en largo para que llegue Blanco Lesu. La verdad que Robert Correa, si le mete esos balones a Blanco Lesu y consigue llegar también el tiburón, ya estaríamos hablando de otra historia, pero ¿qué labor está haciendo Blanco Lesuc en esta segunda parte, Sergio? sí, labor fundamental de salvavidas, porque ahora mismo lo que necesita el Eibar es un hombre que baje balones y construya jugada en ataque para el Eibar, porque ya que, fíjate tú que el guión en el que yo me imaginaba, el Cartagena dominando, ahogando un poco el Eibar y el Eibar saliendo en largo para Blanco Lechu y que este pues baje los balones. Y cuidado que ataca el Cartagena. Cuidado que ataca el Cartagena por la banda derecha, poniendo el centro Julián del Mas, tratando de llegar de Blasis, despejando finalmente Venancio, para quien si no, para Blanco Lesuc, pero bueno, ese balón finalmente no fue para nadie, fue para Pablo Vázquez de nuevo para Richard Boateng, un poquito más hacia la derecha para Julián del Mas para Bodiger, pierna izquierda, cambiando de juego totalmente más hacia la izquierda todavía para Antonio Luna, que ponía el centro, rechazado por Corpas. Será saque de banda en el ataque del equipo de Carrión. A ver si Mira, han pasado 8 minutos. Le damos en el campo a Antonio Luna otros 8 o 10 más. Vamos a ver qué es lo que prepara Carrión, aunque nos va a llevar la contraria porque parece que está atacando mucho por esa parte izquierda, pero bueno, ahora mismo de la izquierda pasamos hacia la derecha, balón para Gallar que intentaba el disparo, pero rechazado, no sé si por Blanco Lesuc o por alguien más que estuviera por ahí, porque la verdad que está muy sacrificado en defensa y hace bien. Yo creo que es un jugador muy inteligente Blanco Lesuc, que sabe dónde tiene que estar en cada momento. Ahora mismo ha pitado falta, creo que ha sido en ataque de Gastón Silva, del central uruguayo. Está calentando Stoikov en el Eibar. Sí, Juan Diego Molina para los amigos, calienta. Y también Ortuño, ¿eh? Y vemos por ahí también a Bueno, otro jugador del Eibar. Vemos por ahí a Xavi Echeita, ¿eh? sí, Cheita estaba Oscar Silva también, porque Ortuño lo que es calentar, yo mucho movimiento no lo estaba viendo. Pero bueno, estaba por ahí por la banda. Y lo habremos pillado en un momento de descanso. O Por sea, cierto, yo creo Paco, que aprovechar ahora que somos más de 20 personas en directo, agradecerle a todos que se pasen por aquí, que nos escuchen y que la mejor manera de apoyarnos es suscribiéndose y dejándonos un like, porque
ya sabemos que aquí pues trabajamos como el que nadie por traer el mejor contenido, porque aquí no ganamos ni un duro, ¿eh? Esto lo hacemos totalmente gratis, de forma arbitraria para todos vosotros, para que disfrutéis de la Liga Marbank y la mejor manera de apoyarnos, que os suscribáis y sigamos creciendo y sigamos mejorando día a día, que este proyecto acaba de empezar en YouTube, no llevamos ni medio año, vaya. Sí, y aquí estamos, pues gracias al apoyo que tenemos semana tras semana y jornada tras jornada de todos nuestros amigos. Desde luego, a ver, si estuviéramos solos, pues sería más complicado hacerlo, pero como vemos que tenemos respuesta de todos vosotros, pues la verdad es que estamos muy animados para continuar haciéndolo jornada tras jornada. Hemos empezado con este Eibar Cartagena, que nos está dejando de momento emociones fuertes en esta primera parte, y en la segunda yo creo que también va a seguir la cosa muy interesante. A ver, interesante, balón para Alex Gallar, que lo trataba de filtrar para Okazaki, balón para Boateng, ahí estaba Corpas ayudando en defensa. Desde luego hay que los jugadores de Eibar se tienen que poner el mono de trabajo, ya sea Corpa, ya sea Blanco Lesu, ya sea quien sea, para tratar de momento de mantener la portería a cero. Y por Lo cierto, que estoy Paco, viendo es... Dime. sí, nos dice Nacho Herrero que si calienta Cristo, bueno, decir que Cristo no hay ningún Cristo, Cristo González está en el Valladolid, Cristo Romero en la Real Sociedad B, y no sé si se refiere a lo mejor a Cristo Torres, el delantero de Oaxaca, de México, no lo sé, pero bueno, y quizás se ha equivocado. Y nos dice Eduardo Ergueta que cómo va el Eibar en la clasificación. Pues decirle que ahora mismo se pone el líder a la espera de lo que haga el Almería mañana. Nacho Herrero, por cierto, no será de Vallecas. A ver si nos lo responde, porque entonces es nuestro compañero Nacho Herrero Pues de Pasión por el Rayo. puede ser, sí. Ujú. Con el cual ya hemos tenido ocasión de compartir, iba a decir estudio virtual grabando un par de programas de la remontada. Pero bueno, si es eso, por eso que el Rayo está en primera, anda un poco descolocado de los jugadores que están en cada equipo, por lo de Cristo. Igual es porque sonó para el Eibar, pero bueno, puede ser. Bueno, vamos a ver, minuto 57 de partido, sigue como Por cierto, durante nos toda la segunda dice parte alguien, Paco, prácticamente. nos dice Rayo, un rayo de luz relámpago, porque es que es lo que tiene nombre. Saluden a Francisco Leiva, que porfa es mi primo, pues un saludo a tu primo. Y espérate, que iba. Y dice Nacho, jaja, que no, Sergio, Cristo, Stoikov. Ah, Juan Diego Molina se refiere. Ah, Sí, sí, calienta, calienta. vale. Sí, calienta Risto, calienta Juan Diego Molina. Pues sí, por supuesto. Es que hay Risto, pues no sabía. Que por cierto, el que ha salido ya ha sido Ortuño. Ha sido tan rápido, tan rápido. ¿Por qué no ha salido Ortuño, Sergio? Si nos deja el ataque al Cartagena. Pues Ortuño parece ser que ha salido por Jan Bodiger, ¿eh? Y por... bueno, es que ha salido Ortuño y... Sí, sí, ha salido Ortuño. Parece ser, si no me falla lo que veo, Paco, que Ortuño ha salido Sí. por Sí, Jan Bodiger. a Bodiger no lo veo, eso es, ahí en el centro está Boateng, está De Blasis, está ahora por el centro, que es el que lleva el balón, Gallar. En la izquierda está Okazaki. No, entonces lo que dices tú, Bodigor no está. Pues evidente, y sobre todo, si la idea del Cartagena es colgar balones desde las dos áreas, desde las dos bandas, yo creo que Ortuño en ese aspecto es el jugador ideal, que tiene muy buen remate de cabeza, se puede abrir paso ahí, mejor quizá desde luego en esa circunstancia el juego que Rubén Castro. Allá va de nuevo el balón colgado, al cual trataba de llegar Okazaki, pero rechazado finalmente por la defensa de Eibar. De momento está sucediendo lo que esperábamos en estos segundos 45 minutos, que se le pueden hacer largos el Eibar, pero por ahora se está defendiendo bien. Vamos a ver, saque de esquina favorable al Cartagena desde la izquierda, que presumiblemente será votado por Alex Gallar. A Joel lo veo confiado, acabo de verle sonriendo tranquilamente, no tiene miedo de lo que le venga. Pues mira, balón centrado al área y gol. 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 Mucho sonríe Joel, pero gol de Blasis, que no tiene ganas de celebrarlo por respeto un poco a su anterior definición del Eibar, y recorta diferencias el conjunto cartagenero. Ahora mismo, minuto 60 de partido, Eibar 2, Cartagena 1. Ya nos dijo Sergio al principio de partido,
que este partido era de muchos goles. Pues buen centro y buen remate de palo de Blasi, donde, bueno, lo puso al palo corto derecho y yo no pude hacer nada. Y ahora mismo hay una absoluta locura en el chat porque el Leite acaba de ganar 122 euros. Así que de aquí le damos la más sincera enhorabuena. Bien jugado. Y nos alegramos por ti, Lete, que de luego que, bueno, tiene muchísimo mérito hacer eso. Ganar ese cantidad de dinero. Y que lo disfrute y que lo gaste con responsabilidad, ¿no? Y nos dice Stipa que quién está siendo superior esta segunda parte. Pues bueno, decirle personalmente que yo creo que está siendo muy superior el Eibar, perdón, el Cartagena, pero por eso, por lo que hemos dicho, porque no tiene el balón el Eibar y porque está jugando con uno menos. Y lo que te he dicho antes, Paco, le crece lo del ano al Eibar. Fíjate la manera de complicarse el partido, ¿eh? Un partido que tenía resuelto, un partido que tenía muerto, pues ahora está a punto, quién sabe, de si perder los 3 puntos. Bueno, media hora queda de partido, desde luego. Además ha sido un poco paradójico porque veía sonriendo ahí, lo he dicho antes del córner a Joel, yo creo que la sonrisa se la habrá arrugado, seguramente, habrá fruncido el ceño después del remate de Blasis, que quizá el más pequeñito que haya llegado ahí al área es el que se ha buscado el hueco. A veces ya no es tanto la altura, sino un poco la picardía o saber colocarte. Y ahí el remate de Blasis, pues que poco puede hacer el portero de Eibar. Y habrá que ver los movimientos. Ojo, disparar ahora mismo hay un poco apitado, después del disparo apitado falta a Valos Barrera, la protesta Boateng, yo creo que es falta de Boateng, le dice de Blas que se calme, yo creo que bastante movimiento ha habido ya en la primera parte, a partir de ahora yo creo que ha pitado mano, ¿no? De Boateng, ¿no? Sí, yo creo que es mano. Sí. Porque hay algo de contacto sobre Blanco Lesu, pero no como para pitar faltas, de luego. Pero yo sí ha pitado lo que ha pitado, evidentemente me parece que es mano de Boateng. Y nos dice Lete que va a dormir de lujo. Ya ve, no me extraña. O sea, va a dormir en un avión para Ibiza, Paco. Pues veremos a ver. Ahora mismo la falta, Javi Muñoz es el que tiene el balón en su poder. Aquí es donde se igualarán fuerzas, como decíamos hace unos minutos. Ahora mismo poco te importa que vayas un jugador más o un jugador menos. Jugadas a balón parado, yo creo que es esto lo que tiene que explotar un poco el Eibar. Ya dejan todos a Javi Muñoz. A Javi Muñoz que pone el balón hacia el segundo palo, pero finalmente saque de puerta para el Eibar. Y el saque de puerta para el Eibar, que... Espera un momento, sí, ahora. Saque de puerta para el Eibar, nada, quedó en nada ese remate, creo que era finalmente Javi Muñoz el que intentaba, ¿no? Era Sergio Álvarez el que intentó el remate. Sí. Sergio Álvarez se le fue desviado, no supo darle trayectoria a ese balón y remató, pero muy desviado, sí. Vale, y ahora Alex Gallar de nuevo con la pelota. Yo creo que ahora es más importante que nunca. Evidentemente no lo vivimos tanto nosotros, ya no nos gustaría, pero más importante que nunca el apoyo de Ipurúa, no sé si te parece. Sí, y el Eibar le cuesta mucho esta temporada jugar con un resultado muy a favor. Y bueno, cuidado con esta Eibar. Cuidado que trata de salir a la contra, al final nada, el rincón maldito no llega a ninguna parte, esa parte del campo, intentaba llegar Corpas, pero no lo consiguió, por lo menos en esta ocasión iba solo, no tuvo ningún encontronazo con nadie, no hubo ninguna falta, ninguna tangana en ningún aspecto, balón colgado de nuevo, al cual trataba de llegar Rubén Castro, para Antonio Luna para Rubén Castro para Alex Gallar. Ahí está un poco manejando Richard Boateng. Vamos a ver, que parecía que le indicaba a sus compañeros por dónde tiene que llevar la pelota. ¡Ojo! A puntito de llegar al segundo del Cartagena. Yo creo que ha sido ahí un remate finalmente de Alfredo Ortuño que se va lamiendo la cepa derecha del poste de la de portería defendida por Joel. A puntito de llegar el empate. Lo que decíamos, Del Mas está llegando hasta allí y poniendo centros una y otra vez hacia el corazón del área. Fíjate qué bien le ha venido Del Mas la expulsión de Toño, porque la ha liberado completamente de esa carga defensiva por ahí tenía, que no era capaz de pasar. Y lo que hace una expulsión, un cambio, que ahora Del Mas es de lo más peligroso ahí por esa banda del Cartagena. Y se le está complicando muchísimo partido al Eibar. Y cuidado porque cómo empezó, cómo siguió, a verse ahora, dando gracias por un 2-1, me parece el fútbol impresionante. Cómo cambia
el panorama de un lado para otro, ¿eh? Y por cierto, nos dice Oscar que cuando juega el Valladolid, pues el Valladolid juega mañana en un duelo histórico, ese Sporting Valladolid, en el Molinón, que bueno, va a ser un duelo de primerísimo nivel y de primera, donde se tendría que jugar, vaya. Sí, como te decía yo esta tarde, pues yo creo que hay muchos duelos que podrían ser de primera y uno de ellos en esta jornada es Sporting Valladolid. Difícil salida para los de Pucela hacia el Molinón, pero bueno, eso ya será una historia que les contaremos más adelante porque ahora estamos con este Eibar Cartagena. Balón que recibe de Blasis ahí en la frontal del área, llegando para Antonio Luna, que en esta segunda parte, ojo Antonio Luna que se va hacia el centro, y lo intentaba Antonio Luna, pero se acabó cruzando Esteban Burgos. Antonio Luna, ojito, que reclama muy efusivamente y tiene una cartulina amarilla de la primera parte. Ábalos Barrera le hace que se dé cuenta que no tiene ninguna razón en la protesta. Yo creo que protestaba que era córner. Que yo creo que podía incluso tener razón Antonio Luna, no sé qué te parece. Sí, a lo mejor toca un jugador de Eibar ahí, pero bueno, ¿eh? Y por cierto, ya minuto 65, ya unos 20 minutitos llevamos, ¿no, Paco? De segundo tiempo y queda el Ecuador prácticamente ya. Estamos en Ecuador, vaya. Sí, está pasado volado estos 20 minutos de segunda Bueno, y el parte. La verdad que partido en general, cuando... ¿eh? Que para mí hace 5 minutos Ah, estábamos conectándonos para, para comentar, sí, vaya. mira que nos gusta la Liga en Bárbara, evidentemente, pero que cuando hay buen juego y hay ocasiones y hay movimiento, pues esto se pasa muy rápido. A mí la verdad que sí que se me ha pasado muy rápido. Veremos a ver los minutos que quedan. Lo va a seguir intentando el Cartagena, lógicamente, y que no descarte nadie, pues algún zarpazo a la contra del conjunto local, aunque esté con un jugador menos. Porque aparecerá luego un Stoikov seguramente, que por cierto, a ver si nos deja el ataque al Cartagena. Balón para Antonio Luna. A ver si termina este ataque y te hago una pregunta sobre Stoikov. Balón hacia De Blasis. De Blasis tiene en ese lateral, que es el que vuelve a recibir. Es todo una clase. Mira, se va a hacer un máster esta tarde o esta noche ya Julián del Mar de lo que es central desde la banda derecha. ¿Por quién entraría Stoikov? En caso de que ya Garitano se disponga a sacar al exjugador del Sabadell y del Alcorcón. Pues yo creo que quizá por José Corpa, ¿eh? Yo creo que está un poco desaparecido en esa banda derecha ahora. Y quizá lo cambie, ¿eh? Por el número 17. Y nos dice en el chat que Kaileani Santo 2-2, que bueno, quiere el empate. Y Nayel Johanna se ríe. Se ríe. Curioso, vaya, la conversación. Nayel, claro, está escuchando el partido tranquilo, ha leído 2-2 y no ha podido evitarlo. Bueno, pues vale. Igual se reía de otra cosa, no se reía del Oye, lo mismo, 2-2, claro, nunca se se ha sabe. reído Pero bueno, porque he dicho Paco está, una cosa graciosa. está bien que se ría. O sea, realmente. Yo estoy de acuerdo es que yo es que al que no quitaría es a Blanco Lesu. Porque colocar ahora mismo no cumpliría la misma función estoico que Blanco Lesu. Ya no digo si mejor o peor, pero es que no es el mismo tipo de jugador. Entonces le está viniendo muy bien esa labor de Blanco Lesu y Corpas. Bueno, pero como no somos ninguno de los dos garitano, vamos a dejar lo que el entrenador de Eibar gestione su equipo como realmente él crea conveniente. Vamos a ver, ahora mismo Gastón Silva le cedía el balón Gallar, nada finalmente, yo pensé que iba a volver el balón para Gallar, por eso lo seguía mencionando, pero no, balón para Pablo Vázquez para el lateral derecho, allá va Julián del Mas poniendo el centro, pero en esta ocasión sin peligro para las manos de Joel, que le da un golpecito en la espalda, creo que era a Venancio o a Burgos. Bueno, al que hemos visto muy poquito, por no decir nada, pero no sé si nombrarlo porque luego aparece, es a Rubén Castro. Es verdad, ¿eh? Cuidado, cuidado, Leibar. Cuidado el Eibar, ahí estaba Corpas para Blanco Lesu dentro del área, Blanco Lesu recorta, Blanco Lesu que al final el balón golpeó en Pablo Vázquez, no ha salido de córner, levanta el brazo Rubén Ábalos Barrera, eso, cuando levanta el brazo los colegiados, eso es fuera de juego. Sí, es fuera de juego No lo hizo es nada fuera de mal juego de ahí en el Blanco área, ¿eh? Lesu. Pero está muy solo, vaya. Sí, pero bueno, hasta allí llegó el Eibar, hasta allí llegó el ataque del Eibar. Si hubiera sido gol, habría sido anulado, porque luego ha pitado fuera de juego.
Y vuelta a la carga de nuevo para el Cartagena. Okazaki que combinaba con Gallar. Gallar que la verdad que está teniendo más protagonismo esta segunda parte. Balón para Antonio Luna, ahí cubierto por Corpas. Antonio Luna, un poquito más atrás tiene a Gallar, que es el que recibe la pelota de nuevo. Va a poner en movimiento ahí esa pierna izquierda, la cual tiene un guante. Balón para Pablo Vázquez. Vázquez para De Blasis para Julián del Mas que vuelve a poner el centro, el balón que se pasea por las inmediaciones del área del Eibar, despejado finalmente por parte del equipo armero. Allá va corriendo el uruguayo Gastón Silva. Vamos a ver cuando Carrión sigue estando activo. Yo creo que tendrá que buscar algo más todavía. Le ha valido para el 2-1, pero puede querer algo más el conjunto cartagenero. La verdad que llevarse un empate de Eibar no sería mal fruto. Y terminar con la victoria del Eibar, que es lo que sigue buscando, pues la verdad que estando con un jugador menos. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Balón para el centro de Blasis, en esta ocasión muy pasado para Okazaki que vuelve a poner el balón en el área, despejando finalmente la defensa del Eibar. Y vuelta a empezar para el Cartagena. Gastón Silva para Antonio Luna para la incorporación dentro del área de Alex Gallar que la retrasa para Antonio Luna que pone el centro, rechazado por Robert Correa. De nuevo balón para el Gallar. Esto es un monólogo del Cartagena en esta segunda parte, como lo fue en la primera del Eibar, Sergio. Sí, espérate, pero se está mereciendo incluso un golito, el Cartagena, porque está jugando muy bien. Y nos dice Stipa que qué equipos creen que ascenderán a primera. Hombre, yo ya lo dije a principio de temporada, está grabado y está subido a YouTube, que mi ascenso directo era Almería Sporting. Y lo dije el 10 de agosto por ahí, está subido. La pregunta, Estipa, la pregunta que nos hacen todos los partidos. ¿Quién crees que va a subir? Por lo menos nos dicen quién crees que va a bajar. Son buenos, porque yo creo que eso es, porque lo del descenso, entre que son 4 y que no se lo deseamos a nadie, yo no recuerdo lo que dije, puede que Eibar y Almería. No me hago mucho caso, ¿eh? De memoria empiezo a andar ya justito. Yo creo que por la edad ya se van perdiendo las neuronas. Pero bueno, Y por balón cierto, para Paco, me Gallar dijiste que pone... tenías una pregunta estoico para mí, ¿no? La sigo esperando aquí. No, la que te hice anteriormente, de por quién crees que entraría Ah, Stoikos en vale, caso era de esa, entrar, ¿no? Vale, porque vale, vale. sí, Y es que hay amarilla, por cierto. Claro, te iba a decir, fíjate lo que acaba de hacer ahora mismo Blanco Lechu, quitarlo ahora me parecería un crimen, quitar al jugador argentino. Ahora le acaba de sacar una tarjeta a Gastón Silva, ha mantenido el balón, ha avanzado metros, salvo que ya no le den de más las fuerzas, pero yo creo que sí. Fíjate cómo se ha ido muy bien ahora el 20 de Eibar. Entonces, yo creo que lo que dijiste tú antes de Corpas, yo es que ahora mismo a Blanco Lechu no lo quitaba del terreno de juego. No, ahora mismo no. Y fíjate, acierto de nuevo el cambio, Paco. Se va a Corpa. Vaya analista que tenemos aquí en Gol de Plata, ¿eh? Porque solo acertar los cambios, ¿eh? Ya de costumbre, ¿eh? Sí, pero se va Corpas y entra Echeita. O sea, no es Pues que no, es que ahora mismo entre... está sufriendo mucho, ¿eh? Está sufriendo mucho el Eibar en defensa. Corpa no estaba aportando ya mucho. Y yo lo entiendo. Yo entiendo que quiera asegurar el 2-1 y tener ahí a un Blanco Lechu que te baja un balón y te meta una en una contra. Pero de luego que es que el Eibar está sufriendo mucho atrás y necesita soluciones, de luego. Pero Echeita es un defensa central o medio centro defensivo. Igual se acaba metiendo muy atrás el Eibar. No sé, quizás es muy pronto para hacer esto por parte de Garitano, pero desde luego, él es entrenador y yo soy solamente narrador o comentarista, opinólogo de fútbol, en este caso. Veremos a ver dónde se coloca cada uno y yo creo que ahora cierra el Eibar. A ver dónde está Cheta, no termino de ver, pero bueno, al que sí que termino de ver de nuevo es a Blanco Lechu, que vuelve a tener el balón y lo mete hacia la banda izquierda para Álvaro Tejero. Álvaro Tejero que pone el centro muy pasado hacia la banda derecha, centro para Edu Espósito. Le entraba y había un cruce de 2-10 con Gallar. Ojo Robert Correa, balón centrado al cual no llega Javi Muñoz, sí que llegaba Mar Martínez y esto no nos deja en tregua. Balón para Boateng para De Blasis más hacia la banda derecha, no está haciendo kilómetros ni nada Julián del Mas. Balón para De Blasis hacia la otra banda para Antonio Luna. Esta segunda parte sí que le están apareciendo más los dos laterales del Cartagena. Trataba de llegar ahí Gallar, creo que golpeó finalmente el balón en Esteban Burgos y será saque de banda para el conjunto dirigido por Carrión. Balón para Richard Boateng para Pablo Vázquez. Todo el Cartagena ahora mismo salvo Mar Martínez y dale tiempo a que suba. Y yo creo que acabará subiendo como esto sigo así también a arrebatar algún balón. Todo el Cartagena metido en el campo de Eibar.
balón para Alex Gallar que por el centro, ese centro no ha sido lo que yo creo que Alex Gallar quería, al final llega la pelota para Tejero, en esa banda izquierda, repelido el balón por Julián Delmas, y a ver, ¿has colocado ya en el campo a Echeita? Bueno, lo ha colocado Garitano, pero ¿dónde tenemos a Echeita, Sergio? Pues según parece, bueno, a ver, a priori, yo creo que hay ahora mismo una línea de tres defensas con Echeita, Venancio y Esteban Burgos, laterales ya a Tejero y Correa. Después ya hay una línea de medio en la medular con Sergio Álvarez y Javi Muñoz. De mediocentro ofensivo Edu Expósito y arriba Blanco Lecho. O sea, te diría que es un 5-2-1-1 ahora mismo Leibar. Sí, 5-2 o 5-3-1, pero vamos, que 5 atrás sí, 5 atrás Sí, tipo seguro. un Yo creo que le puede venir 5-3-1. muy bien. 5-3-1 con Edu Sí. Expósito de enganche, vaya, como... Ujú. Sí, más ofensivo que Javi Muñoz y que Sergio Álvarez. Sí. Hombre, lo de Chita está bien, yo creo que para contrarrestar quizá un poco lo de Ortuño, en duelos aéreos, aparte de tener a Venancio ya a Esteban Burgos, ojo ahí hablando de la defensa, pues finalmente el balón que llega a Edu Expósito se cruzaba con Alex Gallar, vamos a ver balón hacia la derecha para que trate de llegar Robert Correa, tratando de poner ahí en problemas a la defensa del Cartagena, pero nada, balón para Marc Martínez y vuelta a empezar el ataque cartagenero del equipo dirigido por Luis Carrión, balón para Pablo Vázquez para Richard Boateng que cruza la línea divisoria, pide un poco el apoyo de los compañeros, es Okazaki el que le ayuda por esa banda, de nuevo balón para Alex Gallar que trata de dirigir al... No, le falta quizá algo de movilidad arriba al Cartagena, ya ha habido dos jugadores que le han reclamado, eso es lo que acaba de conseguir ahora Antonio Luna, Gallar que no lo consigue, despejado el balón finalmente por Esteban Burgos, no le dura nada la pelota del Eibar, como le pasaba en la primera parte del ¡Uy, qué Cartagena, pero ahora error! con más razón. Ojo, Pablo Vázquez, que la pierde la pelota ahí. Ojo el balón para Álvaro Tejero que coge portería, podría tener posibilidad de disparo. Al final acaba por caer al suelo para Álvaro Tejero, no termina de pitar nada. Ese era el error que nos decía nuestro compañero Sergio Argueta así de fondo. Balón para Y Alex por cierto, Gallar. Paco... Vale, gracias por darme una pausa. No, el Ete, el que ha ganado hoy la apuesta y está durmiendo de lujo, dice que buenas noches, que estoy haciéndolo muy bien. La retransmisión, los comentarios, seguía así y habla alguien que estudia comunicación y se quiere dedicar a esto y tenéis un suscriptor más. Pues muchísimas gracias, Lete, por el apoyo, por el comentario. Bienvenido a tu casa, la Liga Marván, porque aquí te va a enterar de todo y va a aprender muchísimo con nosotros. Y sobre todo, tú vas a ser parte también de todo esto, porque los suscriptores tienen muchísima importancia en este canal, más que en otros. Así que, bienvenido a nuestra familia. Pues sí, bienvenido Alete y a tope con ese estudio de comunicación, que igual lo vemos en un futuro es compañero de otro medio o quién sabe si puede también en futuro también colaborar con nosotros en Gol de Plata. ¿Por qué no? Ahí está de nuevo Edu Expósito. Edu Expósito moviendo la pelota hacia... Me está pareciendo también muy importante la labor de Álvaro Tejero, porque es ahí un carrilero muy adelantado. Hemos tenido la ocasión anteriormente que terminó prácticamente en el área del Cartagena. Vamos a ver Joel que termina despejando, pero la pelota muere de nuevo ese ataque. Balón Uy. en esta ocasión para Alex Gallar para Okazaki para Ortuño. Y a punto de llegar ahí en el segundo palo Rubén Castro, que no consigue contactar con la pelota. Si contacta estaríamos hablando de otra cosa. Se acabó cruzando Joel con él, pero vamos, La ha tenido, al final la ha tenido ahí Rubén Castro. Se está mereciendo Buen el pase, empate, Paco. Se está mereciendo el empate el Cartagena. Porque está empujando mucho. Pero bueno, la verdad que. Aunque si estás de acuerdo conmigo, Paco, quizá transmita más peligro que ocasiones. Porque es verdad que estamos viendo un par de ocasiones, pero bueno, está más presente que otra cosa que Cartagena en el campo contrario, ¿no? Y nos dice Francisco Romero que vamos a Eibar, que ese penal mal cobrado nos a Milanes. Go Eibar. Y Gosto MDM dice... Comentario brasileiro, Paco. Dice... Gaña Eibar para mí. O sea que bueno, que ganen el Eibar para él. Tu especialidad, que son los comentarios brasileños. Yo pensaba que eran más en partidos del Valladolid o de la Ponferradina, pero mira, hoy en Ipurúa también No, Paco, porque tenemos comentarios brasileños. se suscriben y ya nos siguen en todos los vídeos, en todos los lados. Claro. Va a tener que hacer una No, pero es remontada con algo de Brasil, Paco, porque lo va a petar, ¿eh?
Vale, dame ideas, dame ideas. Lo para que yo no sé portugués, ese día te tienes que venir tú. Ese día O que el sea programa alguien lo hago yo bilingüe. contigo, no te preocupes. Perfecto. Bueno, evidentemente son bien recibidos los suscriptores, vengan de donde Y vengan. nos falta uno, Pues Paco, para antes. los 440. Qué bonito sería acabar el partido con 440 suscriptores, ¿eh? La verdad que sí. Y ojito que Stoikov no salió. Yo creo que salvo que me lo haya perdido ya anteriormente, no está la historia como para que salga Stoikov. Al que sí que hemos visto calentando, bueno, calentando no, ya preparándose la camiseta, es a Óscar Silva por parte de la Ponferradina. Eso, venga, ¿por quién va Óscar Silva? Yo digo que por Javi Muñoz. Pues yo te digo, Paco, que por Edu Expósito, porque Oscar Sierva tiene un perfil más ofensivo y Javi Muñoz está haciendo un buen partido, ha metido gol, pero bueno, quién sabe, lo mismo, yo también iba a decir Javi Muñoz, pero venga, me decanto por Edu Expósito, ya para ver quién Ujú. gana el duelo del cambio. No, es que a Edu Expósito le veo quizá cosas. A ver, no digo que Javi Muñoz lo esté haciendo mal, pero le veo a veces que es capaz de retener el balón, de hacer alguna conducción que le puede venir muy bien a Eibar. Pero bueno, Sí, pero la no verdad creo que que cualquiera cambie de los un dos jugador de jugadores. corte defensivo por un ofensivo, tal y como está el partido también, ¿eh? Por eso me genera duda Javi Muñoz, vaya. mm, Puede ser, puede ser. Vamos a ver. Vamos a ver, balón ahí en la banda. Finalmente nada, sacado por la Bueno, vaya defensa pedazo de mano, ¿no? ¿Ha habido ahí? del Cartagena. Ah, bueno, Sí que lo claro. parece. eh, 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 Mano favorable, finalmente No, no, favorable al no. Cartagena, no sé El Cartagena le pitaron la falta a favor, pero claro, el Rubén Castro estaba tan convencido de que era falta que la tocó con la mano, claro, para parar el juego. sí, se lanzó ahí a rebañar la. Espérate, 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 que, mira, sí, ha llegado tarde, pero ha llegado, va a salir David Simón, ahí, pero David Simón, lateral izquierdo, sí, bueno, se va Antonio Luna, eso sí, Sí. vamos a poner las cosas claras, Pues mira, Paco, entra se David Simón, retira. Se retira. A ver, ¿quién se retira? Julián del Mas se retira, ¿eh? a ver, David Simón por Julián del Mas. Pero es que se retira Antonio Luna también para que esté ante este. Ya me saldrá, perdón. Para que salga Nesques, Sí, que es sí, más jugador de cambia ataque. los laterales. Cambia los laterales. Quizá buscando un centro lateral o alguna llegada desde la frontal. Y nos dice, por cierto, Andrea, buenas, vengo de parte de Stipa. Pues muchísimas gracias, Stipa, por traer gente aquí al canal. Andrea, bienvenida a tu lugar y a tu casa de segunda división. Y dice, Car, el negro, déjalo así, por favor, que es la exacta. Bueno, no sé a qué se refiere, pero lo dejamos por ahí. Igual, igual era el resultado. Sí, Que puede ser. nuestro amigo quería que quedase 2-1 ya. Pero bueno, el Ah, bueno, que Cartagena lo no mismo ha quiere puesto que que quede quedaba 2-1. 2-1, claro, y que lo deje, que lo Claro. deje así el O que, partido, vaya. o que quiere que gane el Eibar, al margen del Por resultado. cierto, Pero bueno, el cronómetro respetable. Pero que se ha parado, parece, ¿no? A ver, ¿va todo bien? Vale, va todo bien, sí. bueno, bueno, y si se hubiera parado, pues le decimos a nuestros amigos que estamos en minuto 82 y medio, lo repetimos cada minuto o 2 minutos No, para que no, no, estén va perfecto, atentos y ya Paco. está. Pone 37, 47, 48, va bien, va bien. Vale, vale, perfecto. Eso de la segunda parte, vale, muy bien. Bueno, pues a seguir atacando, sí, se viene por ese perfil izquierdo Nesques, lateral, teóricamente lateral, aunque el jugador es más ofensivo que otra cosa, va a jugar más de interior, bueno, una cosa extraña, pero es que tiene que ir con todo ya Luis Carrión. Allá va Boateng tratando de bajar la Okazaki, el balón que vuela y consigue despejarlo Sergio Álvarez, pero la verdad que ha ido muy alto y no ha desplazado muchos metros, con lo cual sigue poniéndole en problemas a la defensa del Eibar. Balón en esta ocasión enviado por Nesques para Gallar, de nuevo para dentro del área, prácticamente área pequeña, ahí defendiéndose como gato panza arriba, como se suele decir ahí el Eibar, golpeando el balón Esteban Burgos y creo que ha sido saque de esquina favorable al Cartagena, saque de banda finalmente de esquina, ¿verdad? Sí, y Sí. me llegamos al minuto crítico donde el Cartagena ha ganado puntos y partidos, ¿eh? Minuto ya 80 y largo, 84. O sea que cuidado, ¿eh? Crítico para los rivales. Ellos estarán el jugador de los Ahora aficionados del Cartagena empieza estarán la zona de deseando que confort, claro, del Cartagena. eso es. A ver, que veo. Un cambio. Bueno, eso te iba a decir. Oye, Sergio, de verdad.
Mira, he acertado, Venga, Edu va. Expósito. Venga, hasta luego. Es que antes de sacar el córner veía aficionados de Eibar aplaudiendo y digo, algo me estoy perdiendo yo aquí. Y digo, es que se va a producir un cambio. Sí, Paco, yo lo que te he Entonces se va dicho, Edu Expósito. te lo he dicho porque Vale. para mí no creo que Keita era un jugador de corte defensivo, al minuto 80 y pico. Vale, pues se va Edu Expósito. Por cierto, tendrían que ver la libreta que tengo yo. Esto ya no es una libreta ni es nada, con tantos cambios y con tanta cartulina. Se va Edu Expósito y entra Oscar Silva. Y por cierto, Dime el Paco, dorsal de Oscar. Dime. sí que se acumulan aquí los comentarios porque dice Lolo, vamos Cartagena, aquí la afición del FC animando a su equipo. Y Antonio Fernández, ¿habrá un gol más? Pues bueno, si hay un gol más, yo te diría que del conjunto visitante. No veo un gol de local. Y por si lo para apostar, sinceramente, yo no ponía nada. Yo ya no me la jugaba. Porque, bueno, ahora puede pasar de todo. Puede haber un gol, 5 o ninguno. Los goles ya se metieron. O sea, que la apuesta era de más de un gol o dos. Que la haya hecho ha triunfado. Porque este partido estaba claro que iba a haber un gol o dos. Pero más ya no sabría decir ya. Sí, yo tampoco sabría decirte ahora mismo, aunque lo que dices tú, los minutos de última hora del Cartagena suelen ser muy Claro. provechosos y el Eibar en más de una ocasión se ha dejado empatar o casi, recordemos aquel partido en el Real Arena, y yo creo que se le puede hacer largo el partido desde luego al equipo de Garitano, pero tampoco adelantemos acontecimientos. Ahí está Nesques combinando con Rubén Castro, de nuevo Nesques poniendo el balón centrado para la llegada de Ortuño, ojo al remate. Y gol. No, a ver, ¿qué ha pitado? Hay ¿Es gol? ¿No es gol? polémica, Paco. Hay polémica porque teóricamente era. A ver, Rubén Ávalo Barrera no quiere aquí movidas de ningún tipo. Teóricamente es gol del Cartagena. Veremos a ver si sube al marcador. De momento no ha Pero subido el dice que es por marcador. empujón. Porque hay un empujón ahí de Ortuño a un defensor a Echeita que lo desestabiliza. Pero veremos a ver si sube. Yo no veo ningún empujón ahí, sinceramente. Es verdad que se apoya en Echeita para el remate Ortuño. No sé si es suficiente para anularlo, no lo sé yo. Ah, pues lo ha anulado, sí, no sube. Gol, bueno, lo dejamos ahí en medio gol porque no ha subido finalmente al marcador. No era de Rubén Castro, por cierto, que era en gol en propia, yo creo que era gol en propia puerta de Federico Venancio, corrígeme si me equivoco. Sí, puede ser. Vale, Y por cierto nos pero dicen Lete, Dios, empate, Dios. Eduardo Argueta, se viene, hay polémica y se ríe. Y dice Lete, anulado, sí, anulado, sí. Pues el árbitro interpretó que Ortuño se apoyó ahí en Echeita para dar ese balón en boca de gol a Rubén Castro. Pues como decimos siempre, no solemos, y no va a ser esta la primera ocasión, que entremos en polémicas en gol de plata. Si el colegiado ha querido conveniente anularlo, pues tampoco sabemos hasta qué punto es suficiente el contacto de Ortuño. Pero bueno, Ábalos Barrera, o le habrá dicho también Pérez Payas desde el VAR, que había que anularlo, pues oye, los aficionados del Cartagena no estarán de acuerdo y los del Eibar pues yo creo que lo estarán celebrando, lógicamente, porque ese 2-2 sí que habría puesto las cosas más complicadas todavía. Pero bueno, balón de Sergio Álvarez para Álvaro Tejero. Esto, por así decirlo, es una vida extra la que le dan al Eibar, una bola extra si fuera un videojuego, porque ahora mismo el 2-2 le habría puesto, faltando 2 minutos más el descuento, habría puesto la cosa muy complicada para el equipo de Garitano, Sergio. Y espérate, Paco, espérate. Estamos en los minutos críticos del Cartagena donde mete gol y gana puntos y lo estamos viendo, Cuidado, minuto 88 ya, Ahí está Nesques banda izquierda, Nesques tratando de poner el centro, pero defendiéndose por ahora bien, ojo al balón, al cual llegaba, pero nada. Era Gastón Silva ya incorporado al ataque, ya te digo yo, lo estoy viendo venir, en los últimos compases, como haya una jugada de balón parado, sube Mar Martínez. Porque ya teníamos ahí a Gastón Silva preparado para el remate, que finalmente, bueno, fuera de juego Gastón Silva no había, terminó rematando con la pierna izquierda, pero Dime. Se acumulan los comentarios, Se acumulan. Dice DJ Aprovecha Robert. ahora, que tiene la... Espérate porque esto va muy rápido, Dice DJ Robert. 2-2, gol esa mierda. Antonio, tío, que había puesto que metía el Cartagena. Javier, que se acabe así, por favor, de una vez.
DJ Robert dice, gracias a Deus, anulado. DJ Robert, ufa. Raúl, que tiene que ganar el Eibar, Jolines. Antonio, Paco, puesto que hay un gol más. Marcos Paulo, 2-1. Antonio Fernández, hacer fuerza. Y Raúl, aguante Eibar. Esos son los comentarios de nuestra gente. Somos 50 personas en directo y solo tenemos 16 likes. Esto tiene que subir y tiene que subir también las suscripciones. Os animamos a todos que den like, que se suscriban al mejor canal de segunda división, porque aquí tenemos contenido diario a categoría de plata. Pues sí, aquí os leemos a todos, un like, una suscripción, la verdad que nunca está de más y ya sabéis lo que lleváis de gratis, además, que tal y como está la vida hoy en día, gratis no hay prácticamente nada y nosotros lo hacemos todo y no vamos a cobrar nada, tenéis la mejor información gratuitamente, ¿quién lo puede decir? Pues vamos a ver, que lo va a seguir buscando el conjunto visitante, el Cartagena, el equipo de Luis Carrión. Ahí no hay nada, finalmente despejado el balón. El trabajo arduo el que está haciendo, pero en esa ocasión no llegó ahí Blanco Lesu. Mira, tenemos el añadido, muy poquito en esta segunda parte, lo mismo que en la primera. 3 minutitos de añadido, tan solo, Sergio. Me sorprende porque ya por los cambios de por sí, pues bueno, se han perdido más tiempo. Es verdad que a balón parado no ha habido nada, ni ninguna jugada de atender a nadie. Y nos dice Mateus que cuando se esquimo, no sé lo que quiere decir, esa web porque que acabe así. Mateus, ¿cuánto? Llegan los minutos de Ortuño Estipa. Miguel Ángel, que salvada Leibar, aguante, ya queda poco, toma tu like. Muchísimas gracias, Miguel. Antonio nos dice, ahí tenéis mi like, muchísimas gracias, Antonio. Nacho, fútbol e idiomas, este canal es una mina. Pues sí, Nacho, si tuviera aquí los personajes que somos ya, ni te cuento, pero bueno. Quedan 3 minutitos y vemos otro cambio de Eibar, Paco. Sí, a ver, pues de los pocos, bueno, realmente de los pocos que quedaba, porque desde luego defensa no va a quitar, lo que hace está ha reforzado un poco la defensa durante toda la segunda parte, se marcha Sergio Álvarez y entra, creo que es Atienza. Y nos dice Paco Eduardo Orgueta, aguante mi Eibar, también animando la afición armera. Eduardo Orgueta de Eibar, no sé yo, a mí que nos está engañando Eduardo. Bueno. Veremos a ver, minutito y medio que nos queda de partido. Balón para Alex Gallar, balón volcado, defendido por la defensa. Ahí estaba Óscar Silva, para quien si no, para el Tiburón Blanco Lesu, que tiene opciones ahí en esa. Yo creo que ha elegido la opción más complicada, pero bueno, balón para Óscar Silva con Boateng. Al final viene por detrás Alex Gallar, que entre los dos la han terminado por robar el balón, último pero minuto. han retrasado un poquito el siguiente ataque del Cartagena. Eso es, último minuto de partido, nada decidido todavía ni Purúa. 2-1, ganando el Eibar con un jugador menos por la expulsión de Toño García en la primera parte. Balón creo que finalmente ha golpeado en Ortuño, es saque de portería. Joel tiene que perder ahora. No es que lo vayamos a incitar, pero lo normal es que Joel pierda unos segunditos ahí muy valiosos. Minuto 92 y 25 segundos. 30 segundos de partido. Veremos a ver si tiene alguna última al Cartagena o ya prácticamente cuando saque Joel, si puede poner el balón lejos de su portería. Mucha tensión ahí, estaba indicando Garitano a sus pupilos, quedan 15 segundos de partido, no consigue llegar ahí finalmente. El ataque del Eibar, balón para Robert Correa, puede ser la última, puede tener la última al Cartagena, le quedan 10 segundos, rápido va a tener que sacar Marc Martínez. Ojo, Marc Martínez, pierna derecha, poniendo el balón en movimiento ya hacia el área. Ojo que cae un jugador del Cartagena, finalmente no hay nada. Robert Correa que despeja, se ha cumplido el minuto 93 del partido, ya reclama Garitano, reclama Ipurúa, reclamándole a Ábalos Barrera, que ya ha pasado el tiempo, va a dejar un ataque más, balón para Alex Gallar. Ojo que el balón, nada, finalmente ahí estaba defendiendo como gato panza arriba Gustavo Blanco Lesu, balón largo y finalmente pita Rubén Ábalos Barrera al final del partido. Eibar 2, Cartagena 1. Llegamos al final ya prácticamente sin aire, porque la verdad que menudo partido nos han deparado estos dos, tanto Eibar como Cartagena. Pues finalmente se quedan los 3 puntos en Ipurúa, peleó toda la segunda parte del Cartagena con un jugador más, pero solo consiguió recortar diferencias y no consiguió llegar a ese empate, Sergio. Sí, y por cierto, voy a leer los comentarios que se atrasan. Nos dice Joyson Alessandro, aguante Eibar, Mateus.
Caca, estamos juntos, hermano. William Santana, vamos Eibar, Laura Pérez Cartagena, Kevin Delgado, ¡zuu! Estipa, vamos Cartagena. Oscar, allá va mi super like, como digo siempre, merece más suscriptores. Mateus dice, manda vídeo para Brasil. Oscar Samingo, hasta mañana. Estaré esperando la transmisión del Valladolid. Por cierto, ¿a qué hora es? Es a las 6:15 el partido del Valladolid. Y Miguel Ángel dice, Eibar de primera. Partidazo de Cartagena. Totalmente, Miguel Ángel, ¿eh? O sea, Miguel Ángel ha resumido perfecto el partido, ¿eh? Un Eibar que, bueno, si me permite, Paco, si quieres ya hago ya el resumen del partido. Sí, te lo ha puesto en bandeja Miguel Ángel, pero ya tuvo coronalo. Yo creo que ha sido muy bien resumido. Ya dale tú, ponle tú la guinda. Sí, por cierto, vamos a actualizar aquí para que nadie se confunda. Vamos a poner ya que ha terminado. Final, lo ponemos aquí en el directo, lo ponemos centradito para que todo el mundo lo vea. Y listo. Pues bueno, pues si te digo un resumen, Paco, primera parte monopolizada absolutamente por el Eibar. Pude incluso cerrarlo con un 3-0, 4-0. Las vueltas que da el fútbol, que expulsan a Toño, el lateral izquierdo del Eibar. Por ese hueco encontró fino en el Cartagena. Tuvo un montón de ocasiones en el segundo tiempo. Se mereció incluso el empate. Ha tenido de todos los colores, de todos los tipos. Pero quizás no tan claro, o no le han llegado tanto balones a Rubén Castro. Salió Ortuño, salieron varios jugadores para tratar de buscar el empate, pero aguantó el Eibar con mucho oficio, ¿eh? Victoria, mucho oficio. Vaya 2 victorias que se lleva seguida el Eibar ante el Tenerife, ante el Cartagena, sufridísima, y donde ha tenido que llevarlo con todo en contra. Pero bueno, victoria para el Eibar. Tenemos nuevo líder en la Liga Marván. Y el Cartagena que seguirá en playoff, pero bueno, tienen que jugar prácticamente todo el mundo, ¿no? Porque es el primer partido. Y por cierto, nos dice Miguel Ángel, Eibar de... Nada, todavía no, nada, todo correcto. Así que nada, pues 442 suscriptores, Paco. No está nada mal. La verdad que muy bien. Cada jornada vamos ganando amigos. Pues yo lo considero a todos amigos, fíjate. Antes cuando nos decía Óscar, yo ya te decía que era Óscar Samaniego o Guillermo Fernández y así. Según van pasando las jornadas ya vamos conociéndolos a todos. Esperemos que llegue un día que no podamos conocerlos a todos porque seamos muchos, pero que seamos una gran familia realmente. Pues yo creo que mejor resumido ya es imposible. Una buena primera parte del Eibar que se encontró el Cartagena ahí con 2 goles cuando ya Francisco Javier pensaba que esto iba a ser una debacle, nuestro amigo de Cartagena, pero que luego, merced a la expulsión de Toño García, pues la segunda parte ha sido del equipo de Luis Carrión, que no ha terminado de llegar. Ha llegado a ese 2-1, pero el segundo gol, lo que decías tú antes, yo creo que mucho más juego quizá que ocasiones. Pero claro, ha tenido esa anulada, esa otra que falló, que no consiguió llegar a Rubén Castro. La verdad que muy buen partido de Eibar y no hay que desmerecerlo a nada el Cartagena, pero finalmente los 3 puntos se quedan en Ipurúa. Yo creo que Sí. poquito vas a añadir por nuestra parte hoy. Hombre, la verdad que quizás lo justo habría sido un empate, porque primer tiempo el Eibar, segundo el Cartagena. Aunque es verdad, hay que decirlo, que ni mucho menos el segundo tiempo del Cartagena ha sido como el primero del Eibar. O sea, porque ha dominado, pero no ha sido ni mucho menos como el aluvión de ocasiones que ha tenido el Eibar. Y por lo tanto, yo te diría que a lo mejor empate, pero merecido victoria para el Eibar, porque eso, se la ha merecido con el aluvión de ocasiones, con un palo, me parece que ha dado 2 palos, paradón en Mar Martínez. Y yo creo que si no es por la expulsión, el Eibar habría seguido con la tónica igual, ¿no? Pero bueno, estas son jugadas aisladas del fútbol. Y nos dice Jorge, robo, vaya robo, me cago en todo. No sé si se refiere al penalti que no le han pitado al Eibar. No, bueno, se referirá al gol anulado al Cartagena, que es donde se apoyó Ortuño. Bueno, ahí nosotros no entramos, nosotros aquí somos neutrales. No. Pero bueno, esa es la opinión de Jorge y se respeta, ¿no? Como todas, claro. Sí, siempre y cuando pues lo diga cada amigo nuestro de Gol de Plata o usuario del canal lo diga con educación, pues bueno, Jorge creo que has dicho que se llamaba, pues considera que estaba mal anulado, pues el colegiado ha creído que estaba bien anulado. Es que contra eso no podemos hacer nada realmente. Hoy un día perjudicarán a nuestro equipo, otro día lo beneficiarán, pues yo lógicamente creemos en la buena fe de los colegiados, si no pues no estaríamos aquí. Si pensáramos que todo esto no está hecho desde pues que los colegiados a veces se equivoquen y otras veces la aciertan. No consideramos que se haya equivocado porque, no sé, para los aficionados del Cartagena se habrá equivocado, para los del Eibar pues habrá acertado. Esto es la del fútbol. Pero bueno, resumidas cuentas, 2-1,
que ahora mismo ya sabemos que es el primer partido de la jornada, lo que dices tú, el Eibar se pone como nuevo líder, a falta que jueguen todos los demás, y el Cartagena, pues pase lo que pase, se va a mantener en una cómoda posición en la clasificación, ¿no, Sergio? Sí, hombre, el Cartagena, a ver, ha perdido hoy, pero está arriba. Yo supongo que acabará la jornada séptimo o sexto incluso, ¿no? Si le va muy mal a los de arriba. Va a estar ahí rondando el playoff. Lo que sí es seguro es que va a acabar en la zona noble esta jornada, o sea que no está mal. Sabiendo que el Cartagena, obviamente, su objetivo no es el ascenso directo. O sea que está peleando los partidos y está jugando bien, ¿eh? Y la semana que viene tiene una prueba de fuego contra otro rival de arriba, como es la Ponferradina. O sea que cuidado, ¿eh? Y nos dice Jorge que correcto, eso es mal anulado, no merecíamos el empate. Pues sí, yo lo que he dicho, yo creo que lo justo habría sido un empate, aunque es verdad que el Eibar ha tenido más fluidez ofensiva, pero bueno, finalmente así el fútbol, el otro día, lo que a veces te da, a veces te quita, ¿no? Mira el otro día contra el Sporting, donde el Sporting dominó y se llevó 3 puntos de Cartagena, hoy el Eibar se lo lleva, pues bueno, así es la liga, ¿no? Unas veces te da, otras veces te quita, y bueno, le pasará una vez a Cartagena, otra vez a favor, en contra, así el fútbol. Lo importante es estar ahí arriba, ir sumando, y lo está haciendo el Cartagena, así que deben de estar tranquilos por ahí. Y nos dice Juan Pérez, robo total, el árbitro a la nevera. Bueno, Juan Pérez que todavía está ahí con el árbitro liado. Pero bueno, Paco, si quieres pues vamos despidiendo ya el directo. Sí, bueno, ya hemos pulsado un poco la opinión de los amigos de Cartagena. Los de Eibar, pues parece que están contentos con el resultado, lógicamente. Y bueno, yo creo que hasta aquí nuestra retransmisión. Nos hemos expuesto de la mejor manera que sabemos, que yo creo que ha estado, personalmente yo creo que está bastante bien, le hemos puesto la emoción suficiente que generaba el partido, que la verdad que la ha tenido y bastante. Pues ese Eibar 2, Cartagena 1. Recordemos los goleadores, goles de Javi Muñoz y Blanco, ¿no? Javi Muñoz y Blanco Lesu, sí. Y el gol del Cartagena, uy, ¿quién marcó el gol del Cartagena, Sergio? Bueno, Paco, me parece mentira que te haya olvidado del gol del Cartagena que ha sido de Pablo de Blasi. Ah, vale, es verdad. Ahí llevándose el gato al agua entre todos los defensores, uno de los más pequeñitos y saltando en el mejor momento. Tantos datos. Es que ya te digo yo que tendrías que ver la hoja, cómo ha quedado la hoja final de las alineaciones. Ha sido un desmadre esto, pero bueno. Pues eso, el resultado final de 2-1. Ya saben todos ustedes, esta es su casa, esto es Gol de Plata. Pues ha sido un placer, tanto por mi parte, Paco Vallejo, como por parte de Sergio Neta, evidentemente. Pues sí, y nada, os Despídete. animamos a los que sigáis escuchando eso, que os suscribáis para estar al tanto de todo lo que pase en la categoría de plata, porque aquí seguiremos haciendo retransmisiones, haremos resúmenes de la jornada en directo, donde podréis también participar con nosotros, hacemos previa a la jornada, donde llevamos 1-1, gol de plata, acertado el resultado de este partido, donde también hacemos programas especiales de más fútbol pues retro, internacional, de todo, como es la remontada con Paco. Tenemos incluso una sección de la tercera categoría del fútbol español, como es la Broncemola, donde se repasan los mejores partidos semanales. Si despiden o entran, lo subiremos. Es que aquí este es el canal de segunda, este es vuestro canal, y aquí tendréis absolutamente todo. Así que nada, Paco, pues yo me despido ya por hoy y ha sido todo un placer estar por aquí. Sí, faltaba tu puntillo de si despiden a algún entrenador. Sí. Eso no lo habíamos dicho hasta ahora. Bueno, que no lo deseamos, desde luego. Pero bueno, que esto ha sido todo. Muy buenas noches y hasta mañana.